Estás escuchando El Descampao. 8 de junio del año 793. Un barco vikingo se aproxima al monasterio de Lindisfarne. Pues a mí, Olaf, el verano se me está haciendo muy largo. Se me está haciendo... Pero si todavía no empieza el verano, Olaf, que lo acaba de decir el nadador, que estamos a 8 de junio. Sí, a mí esto de saquear no me gusta. Sí, es que no me gusta. Yo soy de mis pepinos, de mis cosas ahí. El domingo de pijameo, ver series, comer ganchitos de estos que son naranjas como mi pelo. ¡Preparaos para el combate! Pero saquear no, ¿ves? Saquear no. Pero oye, ya que estamos aquí, pues oye, además el monasterio de Lindisfarne, el que vamos a saquear, tiene 4 estrellas en el Viking Advisor. Sí, eso sí. Muy fácil de saquear, muy fácil de saquear. Claro que sí, Jara, claro que sí. Pero mira, por ejemplo, acaban de estrenar en Viking Flix el biopic de José Luis Moreno. Sí. Y me lo estoy perdiendo porque estoy aquí. Si no estuviera aquí lo estaría viendo ahora mismo. Eso sí, sí. Y tú sabes mejor que nadie que el cine de terror me gusta mucho. Me gusta mucho. Oye, ese que está morado ahí, mordiendo el escudo, sé quién es. Ese es un berserk. ¿Un qué? Un berserk. Ah, un berserk, con K. Con K de copón o de cascoporro. Oye, tú no serás... Quítame todos los efectos. Yo soy de Cuenca, pero estoy infiltrado, me llamo Ramón, ¿vale? Ah, de Cuenca, vale, bien. ¡Preparados para desembarcar! Madre mía, si es que decirlo me entra en una pereza. Ay, ay, ay. Así es la guerra relámpago, ¿qué vas a hacer? ¡Borodín, al ataque! ¡Sueltes el pie! ¡Suéltame el pie! ¡Por favor, que el Berserk deje de morder al de Cuenca! ¡Vaya mierda de organización! Bienvenidos al Descampao. Vamos con esta segunda parte dedicada a los vikingos, el terror de Europa. En la primera parte os hablamos de muchas cosas, como hacemos siempre. Os hablamos, por ejemplo, de las tácticas que usaban en la batalla, os hablamos de las armas. Y en esta que estás escuchando os vamos a hablar de los barcos, de sus ritos funerarios y una sorpresa muy especial al final. Aunque escuchéis la despedida, aunque escuchéis las tomas falsas, quedaos después. Os tenéis que quedar siempre en general, pero esta vez es muy importante que os quedéis porque... hay una sorpresa, hay una especie de programa anexo que no quería hacerlo separado, ya que este va a quedar cortito, y sé que os va a gustar. ¡Sí! Así que dicho esto, realizada esta presentación, vamos a ir ya raudos y veloces a esta segunda parte. Queremos tampoco extendernos mucho en ese tema porque tenemos que hablar ahora de los barcos vikingos. Ahora sí, porque sin los barcos vikingos no hubiera habido era vikinga. Tú cuando piensas en vikingos piensas en barcos, sí o sí, porque debido a la orografía del país ha sido siempre importante, tanto en exterior como interior. Y lo que tú decías antes, de la palabra vikinga, sí. Estribor. Estribor, por ejemplo. Viene del franco, pero viene del nórdico. Babor lo mismo, abordar, esquife, gerifalte. Gerifalte. Por ejemplo, viene, aunque lo que decimos, hay una transición en otros idiomas, pero el origen se encuentra en el nórdico. A mi jefe le voy a decir el lunes, ¿qué pasa? Gerifalte. Para intentar explicar rápidamente esto que os estamos diciendo. Carlinga. La carlinga es un asiento o una caja ubicada sobre la quilla de una embarcación en el que descansa la parte inferior o base del palo. No tengo ni idea de lo que estoy diciendo, gracias. Me he quedado igual. La palabra escandinava sería... Carling. Pero de ahí pasa después al francés. Carlingue. Mira, otra palabra más que ha cogido, ha bebido del nórdico. Yo estuve mirando y había un montón de palabras de estas que solo conocen los que se dedican al tema naval. Aquí podíamos contar con mi padre, marinero jubilado. Ostras, es verdad. Que seguro que la mayoría le sonarán. Es verdad, es verdad. Esto lo habíamos mencionado ya en este programa, pero estaban un poco por encima del resto, porque
a pesar de que a lo largo de la historia, por ejemplo, el poder naval que tuvo España fue brutal, más que nada porque el desarrollo tecnológico que tenían estaba por encima del resto, en esta época todavía estaba todavía ese fin de la era romana, como os comentábamos antes, ese desconcierto naval en el que estaba sumido... Oscuridad, incertidumbre, esa... Claro, ese oscurantismo a nivel tecnológico, que aparecieran estos nórdicos con ciertas innovaciones que os vamos a contar, pues yo creo que marcó una diferencia con el resto de sociedades de esos años. Y no nos sorprende. Estamos hablando, por ejemplo, a nivel de construcción de barcos, a pesar de que el primer factor para construir un barco era la pesca, y vamos a ver que a pesar de que normalmente se habla mucho de los drácar, había más tipos de barcos, porque obviamente lo primero era pescar, era sobrevivir, porque esto era 3 meses al año, era el verano, y luego volvías a tu casa, pero lo más importante era pescar, después comerciar y luego ya saquear. Ese era normalmente el orden, sí. Porque obviamente pescar y comerciar formaba parte de las actividades que cualquier pueblo tiene que tener obligatoriamente, más allá de conquistar, que sería la tercera opción. De hecho, la pesca, por ejemplo, de arenques o de salmón era lo básico. Era tending. En Suecia hay una delicatessen, que es el surströmming, que es arenque pescado en el mar Báltico y que se deja fermentar durante 2 meses. Este arenque, claro, tiene un olor particular. Tiene un olor como a podrido o basura dejada al sol durante días. Tiene una historia bastante particular, no sabemos si es cierta o no, con esto hay mucha leyenda, pero se dice que el origen se remonta a la era vikinga, donde unos pescadores suecos que vendían anualmente arenques en conserva, se lo vendían a los finlandeses. Uno de esos años el método de conservación falló, pero aún así los finlandeses lo compraron. Qué bien, Y dices, algo puede no salir bien ahí. Al año siguiente los finlandeses volvieron a comprar pescado, pero en lugar de volver con palos y piedras a reventar las cabezas de los suecos, les pidieron más comida, porque les había encantado ese pescado podrido. Y entonces los suecos lo probaron y dijeron, hostia, pues está bueno esto. Y empezaron a producirlo de manera intencionada. Surströmming es el protagonista de muchos vídeos de YouTube. Si buscáis en YouTube probando surströmming, comiendo surströmming, la gente lo prueba con máscaras, con escafandras antinucleares casi. Qué curioso. Obviamente había barcos o barquitos más pequeños, como pueden ser, por ejemplo, piraguas o botes, en los que, un poco para moverse también, lo que decía Iván, esa orografía un poco complicada, necesitaban ese tipo de vehículos, pero de repente, de ese tipo de construcciones navales, se convierten en posiblemente los mejores navegantes de la alta Edad Media y estuvieron a la cabeza de haciendo cosas que parecían imposibles en esa época. Remontar un río. Es una hazaña muy loca. Es brutal que de repente se te planten, que se te metan por un río español y acaben, buenas tardes, ¿sabes? Es como, pero vamos a ver. Que llegaron a Bizancio por los ríos. ¿Qué hace esta gente en Sevilla? Que les zurraron los musulmanes, les curtieron el lomo a los vikingos. Les curtieron el lomo varias veces, de hecho, sí. Volved a por otra, venga. Volved a por más. Y venían, y volvían otra vez a por más. Y los musulmanes, esto lo decimos siempre, pero seguramente si no hubiera sido por los musulmanes, hubiésemos tenido presencia vikinga más importante, más allá de lo que pudo pasar, por ejemplo, en Galicia. Hubiésemos tenido mucha presencia vikinga en España. Quizá hubiera pasado lo mismo que en Francia, que sí. Empezaron con un territorio normando que le dieron y fueron absorbiendo... Hasta tal punto que las monarquías europeas descienden todas de un mismo origen, de Rolón. Y mola porque, como comentábamos antes, es una mezcla entre avances técnicos que importaban del resto de sociedades y propios también. Y vamos a intentar explicar por qué esta gente consiguió lo que consiguió. El episodio que marcó un antes y un después en la navegación vikinga fue hacia el siglo VII, cuando comenzaron a implementar el uso de la vela, que probablemente adquirieran a través de contactos con los frisios, con la vela, que permitía dejar de impulsarse a remos, claro. que el remo sí que te permitía, aunque no hubiera viento, seguir remando, pero la vela te daba una velocidad mayor que les permitió hacer trayectos más largos y más rápidos. Pudieron llegar hasta el Atlántico Norte. Tela, ¿eh? Es que tela. Y esto es un ejemplo claro de alguien inventa algo, tú te das cuenta de cómo funciona y lo mejoras para tu beneficio. Estaban muy valorados los artesanos, los que se dedicaban a hacer barcos. ¿Y lo de la piedra solar? Lo de la piedra solar, por ejemplo. La piedra solar vikinga, eso, cuando lo ves, te quedas muy loco. O sea, era una brújula hecha con esparto de Islandia, que era un mineral transparente, que lo que permitía, al tener doble refracción, permitía, aunque estuviera nublado, el sol dejaba una mancha azulada en el cristal y eso les ayudaba a orientarse, siguiendo la trayectoria solar.
Y eso es un avance increíble. Porque aunque llueva, aunque haga mal tiempo, puedes orientarte. No te hace falta que sea cielo descubierto. Por cierto, por si no ha quedado claro, descubrieron la vela y empezaron a utilizar la vela, pero también seguían utilizando remos. Sí, estos muy locos. Aquí ya entramos en los tipos de barcos vikingos, porque dependiendo del propósito hay diferencias. No es que fueran multifuncionales, es decir, uno que te valía para la batalla, ¿te podía valer para la pesca? Sí, pero igual no era la mejor forma para... Claro, no era óptimo el uso. Y vamos con la gran diferencia con el resto de barcos, porque el casco era trincado o de tingladillo. Y esto os voy a explicar lo que es. Si miramos, por ejemplo, y voy a irme a unos siglos más adelante, pero el típico barco de Piratas del Caribe, vais a ver que la madera que recubre el casco del barco está como al mismo nivel, ¿vale? Forma como una especie, como si fuera un muro, como si fueran ladrillos que se han puesto a la misma altura, al mismo nivel, y entonces recubre todo el barco. En recta, es horizontal. Lo que hacían los vikingos era superponer tablas. En vez de unirlas, como hacían por ejemplo los barcos normales, que se utilizaban cuadernas, en el caso de los vikingos, lo que hacían era utilizar un musgo impregnado de brea que lo que hacía es que se pegaban entre ellas. ¿Qué posibilitaba esto? Que el calado de los barcos, es decir, la altura que tienen por debajo, o lo que sobresalen por debajo, fuera menor. ¿Y qué consigues con esto? Poderte meter, por ejemplo, en un río y que tu barco se mueva, porque si no, no se mueve. Exacto. Esa es la gran diferencia y ese es el gran descubrimiento, aunque me imagino que esto se hacía en Mastonas, porque lo que comentábamos de la importación de otros elementos, seguramente esto también sería así, pero fueron capaces de ver eso como una posibilidad para poderse mover con más rapidez. De hecho, yo creo que la propia orografía que tenían, estamos hablando mucho de la orografía, pero es muy importante para entender cosas que hacían. Es vital. Sí, y a la hora de moverte por ahí, pues obviamente era más fácil tener un barco de este tipo de caladura en vez del típico barco que podemos ver incluso en los propios romanos. Estoy intentando explicar esto de la forma más sencilla posible porque, en primer lugar, no soy un experto en este tipo de cosas, simplemente me he informado porque es una cosa que me gusta, pero hay gente que entiende mucho. Sin ir más lejos, tu propio padre seguramente podría corregirnos algunas de las cosas que estamos diciendo, pero es para que os hagáis un poco a la idea de las grandes diferencias que tenían con el resto. Claro, porque tú cuando un barco lo ves en el agua, debajo del agua hay una gran estructura que va por debajo, y eso puede navegar en determinadas aguas. Claro. Y lo que tú comentas de tener menos calado, o sea, que sea menos profundo lo que va hacia abajo, también no es que seamos marinos, nosotros precisamente, o sea, te permite navegar aguas que eran impensables para otras embarcaciones. Y además de la maniobrabilidad, que es una palabra complicada de decir, también estaba el tema de la rapidez, que se podía mover más rápido que el resto. Precisamente porque sabían combinar muy bien lo de los remos y las velas. Cuando haces una táctica de ataque rápido, necesitas moverte rápido. Sin los barcos no sería posible escapar ni sorprender a tu víctima. Es que esto de los ríos, de verdad, es una locura. Imaginaos qué sucedió, porque llegaron a Sevilla, imaginaos esos drácar en el Guadalquivir. O por el río Sena para llegar a París. Y es que lo hacían. Que obviamente había barcos en el Nilo, sí, pero es que el Nilo es otro nivel, claro. ¿Vale? O sea, el Nilo es la Champions League de los ríos. Claro. A veces tenemos la visión de que simplemente iban a las costas, pero que esta gente se lo tomó muy en serio. Llegó un punto en el que se tomaron esto muy en serio, ¿sabes? Y bordeaban, de hecho, estamos hablando de ríos, pero también el hecho de bordear las costas con una precisión. Eran unos marinos magníficos. Y de hecho parte del éxito de los vikingos fue ese, precisamente. El hecho de que estaban un poquito... Luego ya me imagino que, como pasa con la propia era vikinga, la evolución, el paso del tiempo, pues hizo que la balanza se fuera desequilibrando, pero así de primeras, de repente, que tuvieran esa capacidad para moverse a esa velocidad, dentro del concepto de ataque relámpago en el que funcionaban, al menos al principio, el hecho de que pudieran moverse a esa velocidad para escapar, para llegar, hacer las cosas rápido y marcharse, o sea, es que era el plan perfecto. Porque al final lo que pretendían es no tener bajas. Claro. Y al menos al principio eso es lo que sucedía. Luego ya, como suele pasar siempre, la ambición les pudo... Y fue cuando empezaron a meterse con enemigos con los que igual no se tendrían que haber metido. Como en Sevilla, por ejemplo. Como en Sevilla, por ejemplo, que llegaron los árabes y dijeron, ¿dónde vais? Perdona, ¿dónde vais? No, venimos aquí ¿A qué? ¿Venís? Espera que no... Documentación, por favor. No, me ha dejado en casa, estoy un poco lejos, ¿eh? Si no le importa, señor agente árabe... No podéis pasar, lo sabéis, ¿no? Sí, yo me acuerdo de la escena de la vida de Brian cuando están reunidos y dice que han hecho los romanos por nosotros. Sí. Que dicen, otra cosa no, pero con los romanos ahora se vive bien, ahora hay seguridad en las calles, pues lo mismo. Otra cosa no, pero con los árabes ya no vienen vikingos, ¿eh?
¿Qué tipo de barcos había? Vamos a ir Venga. si quieres, con ese tema, porque están en primer lugar los NAR. Los nar o nor, como la sopa. Exactamente. Es verdad, como la Sí, sopa. sopas nor. Qué curioso, ¿eh? Que son los barcos mercantes. Los más grandes, robustos, lentos, por Claro. supuesto. Pero Sí. sorprendente la capacidad de carga, ¿eh? Sí, 24 hasta 24 toneladas tela, ¿eh? de carga. Medían 16 metros y eran unos mastodontes, ¿eh? Estos, por ejemplo, eran los que utilizaban cuando se iban a colonizar. No igual en la primera visita, porque la primera visita llevarte ya todo pues era un poco loco, pero sí cuando ya tenías claro que te ibas a ir de, pues, yo qué sé, de Noruega, de Suecia, de donde fuera, que te ibas a ir a Islandia, pues estos eran los barcos que movían todo eso. Y de hecho, estos eran los comerciantes, que yo deduzco que también hacían cierto trabajo de espionaje, Sí. de decir, oye, hemos pasado bordeando por aquí Ese vikingo mirando por el visillo. Ten, teren, ten. monasterios. Yo me imagino un mapita de monasterios, ¿sabes? La guía Michelin. La guía vikingín. Sí, ¿sabes? Yo me imagino que iba un poco así, pero por supuesto 5 de 5. Se saquea tenía estupendamente. que ser así, ¿sabes? En plan poniendo aquí Viking Advisor. Viking Advisor, sí, sí. Pero por supuesto los más famosos son los de guerra, los que estaban Sí. más orientados al conflicto. Que no solo son los Drakkar, No. sino que también son los Snekar. Snekar. Drakar y Snekar. Dragón y Claro. serpiente, respectivamente. Dragón y serpiente. El Drakar es el más famoso. De hecho, la diferencia entre ellos es el número de remos, Sí. si la memoria no me falla. Es la diferencia entre ambos. Mm. Siempre se ha pensado que el nombre de Drakkar era el nombre que utilizaban los vikingos, y no es cierto. A pesar de que en esos mascarones de proa, en esas figuras que a veces tallaban, además que estaban muy bien pagadas, porque eso era artesanía pura, esas, por ejemplo, en este caso aparecían dragones ahí en la parte delantera. Siempre se ha pensado que por eso los propios vikingos los denominaban Drakkar. Y en realidad esto viene de una enciclopedia francesa, curiosamente francesa, de 1870, en la que, como tienen cabezas de dragón, pues se le pone el nombre de Drakkar. Pero no los llamaban así ellos. Esto es importante y es una cosa que a veces también se deja un poco de lado, porque se piensa que el origen es ese, pero ojo que el origen viene de 1870. Los Drakkar. El terror de los mares. Sí, sí, el los Langskip. Langskip. Estos eran los que utilizaban para hacer ataques tanto costeros como por ríos. Como por el Guadalquivir, ahí. Exacto. Y estos los decoraban con motivos vegetales, eran ligeros, veloces, eran estrechitos. Y estrechos, eso es importante, ¿eh? Y estos, como decías tú antes, muy poco calado. O sea, podían navegar en aguas de 1 metro. Mm. 1 metro de profundidad. O sea, imagínate, ¿cuánto medimos aquí? Pues mídete tú y mira 1 metro. Ahí podían navegar y podían albergar, ¿cuánto podían ir? ¿20, 30 vikingos en ese barco? Nos veis como muy ensimismados con esto, pero es que es sorprendente. Es muy tocho. Es que es sorprendente y les abrió un montón de puertas, claro, porque podían entrar casi por cualquier lado. Sí. Y si se hubiesen puesto serios, si se hubiesen organizado y no hubiese llegado el cristianismo ni las diferentes influencias, y hubiesen sido más inteligentes, no tanto a la hora de llevar a cabo operativamente sus acciones, sino a nivel de estrategia, de buscarse bien a sus enemigos, hacer buenas alianzas, seguramente esta gente hubiese llegado muy lejos, porque es que te aparecen por una costa y es que puedes llegar a cualquier lado. Es tremendo. E insisto que estamos igual machacando demasiado este tema, pero porque en cierto modo estamos sorprendidos. Estamos sorprendidos. Sí, Estamos sí. sorprendidos porque cuando te aproximas a estos temas ya vas predispuesto y con un conocimiento previo de que era muy tocho lo que habían hecho, pero no te imaginas tanto. Incluso los movían por tierra. Se podía mover el barco por tierra. Claro, es que eso era lo bueno. Porque de un momento dado decías, oye, hay pues lo que comentábamos, por ejemplo, en Fitzcarraldo, en la película Fitzcarraldo, que es una historia, está basado en una historia real, no sé si te acuerdas de la historia. Gran especial con Santi, muy bueno. Ese rodaje infernal. Lo que hicieron es coger ese barco e intentar transportarlo al siguiente río. Y aquí lo hacían sin problema. Estaba pensado para eso, de hecho. Es que tienes maniobrabilidad total. Sí. Puedes hacer lo que quieras con él. Y eso... 14 nudos. 14 nudos que son 25 kilómetros, casi 26 por hora. Es que para la época era salvaje. Es que era salvaje, además. Y obviamente estos barcos de guerra no eran del todo habitables, aunque se apañaban ellos. Yo me imagino que cuando salías del frío luego llegabas al Guadalquivir y era todo... Hostia, un Guadalquivir en verano... ¿Tenía que ser para un nórdico o...? Y además el verano óptimo medieval ese que hemos dicho al principio. Sí. Duro, y en ¿eh? España, en esa zona de España, tenía que ser complicadete, pero ahí estaban estos Sí. aguerridos guerreros ahí intentando enfrentarse a los elementos. Pero sí, nos sorprende mucho. Y estamos hablando de los Drakkar, pero los Sneke o Snekar... Estos eran las auténticas estrellas
Sí. Porque estos sí que eran un poco más grandes, podían albergar hasta 90 guerreros. Yo creo que este sería la mezcla entre posiblemente un barco de comercio y un barco de guerra. Estaría como medio camino. Sí. Más que nada porque tenía más calado, por ejemplo, que los Drakkar, que eran como mucho más funcionales. Al Drakkar yo me lo imagino como de exploración. Sí. En plan rápida, o una incursión mini rápida. Y el Snekkar es cuando ya vas a destrozar. Te juntas con 6 de 8 Snekkars y destrozas una ciudad. Hasta 30 metros de eslora y tenía espacio para 40 remos. Pero de nuevo, se podía transportar por tierra. Estaban diseñados para ser ligeros. Claro. Otra vez la practicidad de decir, bueno, se nos acaba el río, pues vamos para allá, lo movemos. Lo que queremos que os quede patente, yo creo que ya lo tenéis bastante claro, es que, 1, a nivel naval, estaban por encima del resto. 2, el hecho de que usaran bajo calado les posibilitó entrar en diferentes puntos que a priori parecían inaccesibles ante el estupor y la sorpresa de los ejércitos enemigos, porque decían, ¿qué hace esta gente aquí? Pero esto, se quedan locos. 3, el hecho de tener estas innovaciones en la navegación les ayudó a poder llegar a sitios tan lejanos, o a priori tan remotos, como puede ser, por ejemplo, Groenlandia, como puede ser, por ejemplo, el norte de América. Y posiblemente más para abajo, que esto ya son elucubraciones porque no se puede demostrar, pero hasta hace relativamente poco tampoco se podía demostrar que habían estado, por ejemplo, en Estados Unidos. Y con el tiempo se está demostrando que estuvieron en Estados Unidos. Sí. En Canadá ya se ha demostrado que estuvieron, de hecho hay nombres que sorprenden bastante, esto lo veremos seguramente en el especial de la era vikinga, porque vamos a hablar de esas colonias que ya se ha demostrado. En Terranova, en Canadá. Claro, en Vinland le llamaban. Para los nombres siempre eran muy buenos, les ponían nombres muy chulos para que la gente fuera ilusionada, pero luego se encontraba con que todo era nieve y se vivía como el culo. Pero bueno, también hay que vender un poco el producto. Sí. Y a la hora de colonizar. Como Groenlandia, por ejemplo. Como Groenlandia, sí. Dices, Greenland, dices, Greenland, te has quedado conmigo. ¿Sabes? Llegas y dices, sale mal, nos damos la vuelta. Joder, pues que ya hemos vendido todo lo de allí, ¿sabes? Ya nos hemos... venid conmigo a Groenlandia, es bonito, es verde, y luego ahí... Era así, los periodos de colonización eran así porque, claro, no sabías dónde ibas. En algunos casos te vendían la moto y tú decías, pues oye, vamos para allá, a ver qué nos encontramos. Y en serio, todo lo que tenga que ver con los vikingos en América, que por supuesto, esto ni tengo que decirlo porque ya lo podéis hacer vosotros los cálculos, pero 793 a 1066, no estamos hablando de 1492. Esto ya no hace falta ni que os lo diga, ¿vale? Que esta gente estuviera haciendo estas proezas es de destacar. Y 4, estoy intentando recoger todo lo que hemos mencionado por si ha quedado farragoso, simplemente. No sé si ha quedado farragoso, porque estamos aquí hablando, estamos aquí comentando, Iván, y a veces pues nos puede suceder que nos ponemos aquí a comentar puntos. Se nos calienta la boca. Claro, se nos calienta la boca. Pero 4, como la propia ambición, a veces no importa todas las innovaciones tecnológicas, no importa que vayas un pasito por delante del resto, como la ambición a veces juega en tu contra. Y esta ambición... Hemos hablado, por ejemplo, de Esparta, pero, por ejemplo, al Imperio Español le pasó exactamente lo mismo. Siempre llega un punto en el que, obviamente, cuando tu imperio es tan grande, es muy fácil ya que la ambición se haya apoderado de ti y te haga perder un poco la visión de la realidad. Pero en los diferentes imperios que ha habido a lo largo de la historia siempre ha pasado lo mismo, que ha llegado un punto en el que no podían parar y al final las cosas nunca acaban bien. Y de hecho... Muerdes más de lo que puedes masticar. Sí, y yo creo que a los vikingos, en cierto modo, les pasó eso. A pesar de todo, unos helicópteros de combate eran unos presacanarios de la navegación. Unos figuras. Unos navegantes unos monstruos extraordinarios. Unos tomahawks de la vida. Vosotros estabais escuchando música y no habéis presenciado la conversación que acabamos de tener Iván y yo fuera de micrófono. Porque Iván, en un ataque de locura máxima, me ha dicho, oye Sergio, habrá que hacer un programa de mitología nórdica, ¿no? Y yo le he dicho, Iván, sabes que eso es muy complicado, porque la mitología nórdica es un poco extensa. Y me ha dicho, ya, pero hombre, ya que estamos hablando de vikingos, habrá que hacer un especial hablando de mitología nórdica, ¿no? Y yo le he dicho, sí, Iván, pero es que es muy complicado. Y me ha dicho, no te preocupes, lo vamos a hacer bien. Así que, aunque no lo hayáis escuchado, Iván se ha comprometido a hacer un especial de mitología nórdica en el que, por supuesto, yo también voy a estar. Porque hemos venido a jugar. Sí, este debate ha venido porque estábamos comentando que ahora viene todo el tema de la concepción de la muerte o cuáles eran los ritos funerarios que tenían los vikingos. Y claro, me estaba diciendo Iván, oye, pues igual tendríamos que hablar un poco, profundizar un poco en esa visión
pues de los diferentes reinos que tenían, la cosmología vikinga, la cosmología nórdica, de cuál era su religión, y deberíamos profundizar más para que se entienda. Pero, a pesar de que quede constancia, estamos firmando hoy ese especial de mitología nórdica que nos va a costar la vida. No tanto. No tanto. ¿Qué El va? origen del mundo, el fin del mundo. Sí, ya está ahí. 8 o 9 dioses. Los elfos, el Nidhogg. Pim pam pum y ya está hecho. O sea, eso no es nada. No es nada. Yggdrasil, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Que te hago un especial para mañana por la tarde. 4 cosillas, ¿no? Sí, os vamos a contar ahora cuáles eran los diferentes ritos funerarios que tenían, porque creemos que es importante, sobre todo porque os hemos ido ya contando hasta este momento diferentes elementos que forman parte de esta concepción de la muerte, de estos ritos, porque cuando os hablamos, por ejemplo, de la boda, ya os contamos ciertas tradiciones que formaban parte de lo que hacían. Hablamos, por ejemplo, de dónde se hacían, los lugares. Vamos a ver que los ritos funerarios son muy similares y que en cierto modo también adoptaban a veces un aspecto de celebración, sobre todo dependiendo de quién era el que había fallecido. Vamos a ver que, por ejemplo, hemos hablado de la guerra, hemos hablado de esos caídos, y os vamos a contar ahora también las diferentes posibilidades que tenía la gente a la hora de morir, a qué reino ibas o a qué realidad ibas, si ibas con Thor, si ibas con Freya, con quién ibas. Y también os hemos estado contando, por ejemplo, la presencia y la importancia de los barcos. Y vamos a ver que también se realizaban enterramientos en barcos, porque los barcos eran muy importantes. Entonces, vamos a acabar este episodio del Descampado dedicado a los vikingos hablando de esta concepción, de esta muerte, de esta visión que tenían los vikingos de qué había en el más allá, pero sobre todo hablando de lo que sucedía en el más acá, porque ese más allá vamos a darle importancia en el especial que Iván se acaba de comprometer a hacer de mitología nórdica. Y le miro así como con ojos intensos mientras lo digo. No sé si he firmado mi muerte. Posiblemente estéis escuchando mis últimas palabras como ser humano en la Tierra. Pero si muero preparando la documentación de mitología nórdica, lo haremos vía Ouija. Es un tema apasionante y que conste que a mí lo que más me produce es que tengo muchos programas y me agobia un poco. Es complicado, pero lo sacaremos adelante. Es complicado, pero... Lo sacamos adelante de alguna forma, sí. No te preocupes. Sí. Aquí lo sacaremos adelante hombro con hombro, porque queremos cerrar, que se lo he vendido a Sergio diciendo, vamos a cerrar la mejor saga nórdica de la historia del podcasting. Así, sin presión. Sin presión ninguna. Pero va a quedar redondo y vamos a acabar y vamos a decir, madre mía, ole Worm. Como ole Worm, ole nosotros. Pero es complicado porque esta gente no dejó nada escrito. Sí, es muy complicado. Las tradiciones de esta gente de esta transmisión oral no tenían un libro como una Biblia o no tenían un Talmud que recogiera todos esos mitos. Entonces cada pueblo, cada zona tenía sus propias costumbres y vivía la religión a su manera. Cada población lo vivía a lo suyo. Sí que había sacerdotes, sacerdotisas. Hablamos, por ejemplo, en el especial sobre la mujer, de la importancia de las sacerdotisas, incluso por delante de los sacerdotes, sobre todo a la hora de oficiar este tipo de celebraciones, de ceremonias, estos ritos funerarios. También dependía un poco del estatus de tu familia. No todo el mundo podía permitirse este tipo de cosas. De hecho, muchos de estos actos estaban llevados a veces por los cabezas de la familia, más que nada porque no se podían permitir o no tenían esa vinculación con una sacerdotisa o con un sacerdote. Pero a pesar de eso, es muy posible que, al igual que sucedía en las bodas, también se utilizaran bosques sagrados, pues bueno, lo típico. De hecho, todo lo que comentamos también en el anterior programa sobre las runas, esa presencia de las runas en las tumbas, donde se describía, por ejemplo, cómo habías muerto, cómo habías vivido, el hecho de las joyas. Y recordando un poco también el anterior programa donde hablamos de la tumba de Birka, aquella famosa tumba de Birka, acuérdate también que hablamos de todo el tema de los ajuares, y los ajuares al final no dejan de ser aquellos objetos que te quieres llevar a la otra vida, porque su concepción de la realidad estaba basada un poco en eso. Ya os hemos adelantado al menos un poquito, aunque luego nos cedemos más en el especial de mitología nórdica con el que sea. Aunque luego hablemos más de eso en ese especial de mitología, pero era muy importante ese tránsito a la muerte. Aunque, por cierto, no se sabe mucho de los enterramientos de los niños. Yo me imagino que se han encontrado tumbas, pero no se sabe mucho de los ritos que envolvían a los niños. Pero, por ejemplo, en las tumbas, y esto lo comentamos ya cuando hablamos de la tumba de Birka, estaban vestidos, el tema de la importancia de la ropa, porque hay que entender también que religiosamente, si podemos denominarlo así, al ser una cultura pagana,
que al igual que sucedía, por ejemplo, con los romanos o con los griegos, la importancia de los sacrificios, la importancia de los banquetes, hay una serie de elementos que nos van a retrotraer a otras culturas porque siempre han formado parte de nuestras vidas. A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sido así. Me puedo ir hasta los sumerios. Todo el tema de escoger a una pléyade de dioses. Pléyade, me encanta esa palabra. A veces me salen estas mierdas. Pléyade de dioses a la que tienes que rendir tributo, eso siempre ha existido. Y en el caso de los vikingos era exactamente igual. Y por delimitar mucho, lo primero, y esto creo que lo mencionamos ya, los vikingos, los nórdicos, no tienen una diferenciación de cielo e infierno. El Helheim y todo. Hel... Claro, hemos dicho, por ejemplo, antes, ya que ha salido en este programa, lo del Valhalla. La mitad de los caídos en combate iban al Valhalla, que era donde vivía Odín. Eran conducidos allí por valquirias, y de hecho se convertían en soldados que lucharían junto a Odín cuando llegara el Ragnarok. De hecho, el Ragnarok es como el final de todo, donde todo el mundo moriría y volvería otra vez a resurgir. Y en el fondo, tener esa espada de Damocles existencial sobre tu cabeza, yo creo que también marcaba en cierto modo el cariz de la personalidad de los vikingos, porque era como, al final todo se va a acabar, vamos a luchar simplemente por estar ahí, por defender a Odín cuando ese momento llegue, porque yo quiero estar al lado de Odín. Pero no todos iban al lado de Odín, esto también lo mencionaba antes Iván, sino que otros iban al Folvanger, que era donde estaba Freya, era el palacio de Freya, que era la otra mitad de los guerreros caídos. Pero claro, esto lo hemos comentado en el tema de la guerra, pero toda esa gente que moría de muerte natural, esos que no eran guerreros, esos campesinos, esos artesanos, esos granjeros, ¿qué sucedía con ellos? Bueno, pues esos iban al palacio de Thor. Bliskirnir. Y si había sido una mala persona, un alma atormentada, ibas con Hela. Helheim. Esto muy resumido, porque ya lo desarrollaremos, no sé cómo, me recorre así un escalofrío por la espina dorsal de pensar en ello, pero lo desarrollaremos en el especial de mitología. Voy a decir una de esas frases que se dicen antes del desastre. Confía en mí, todo irá bien. Así que hecha esta introducción, sobre todo señalando que esta gente era pagana, que tenía muchos dioses, de que, como bien ha dicho Iván de nuevo, no había ningún libro, era todo transmisión oral, de la importancia de todos estos ritos, vamos a empezar precisamente con cómo eran estos entierros en el mundo vikingo. Porque sí, hasta ahora os he mencionado sobre todo lo de la relación con Odín, la relación con el Ragnarok, ese árbol Yggdrasil, que también es muy importante dentro de esta historia, por no decir vital. Estamos hablando de lo que hay en el más allá. Pero en el más acá hay una serie de ritos que es lo que vamos a mencionar ahora. Y vamos a empezar por el primero, que se tenían que cumplir, que es el de la cremación. Sí, este fue el más común hasta que llegaron los cristianos. Claro. Y adoptaron el enterramiento. La cremación, como su nombre indica, pues es una pira funeraria o un barco, como hablaremos después. Luego hablaremos, sí. Y entonces se quemaba al difunto con sus vestimentas, con sus joyas, el resto de ajuar funerario. Y luego con las cenizas lo que se hacía era enterrarlas, o bien se dispersaban, pero si se enterraban se cubrían con un montículo y se desmarcaba con una roca o con una piedra. Y de ahí vienen las piedras rúnicas funerarias en las cuales está glosada la vida del enterrado ahí. Y existía la creencia de que la pira crematoria debía emitir una columna de humo muy alta, lo más alta posible, para que ese difunto pudiera ir al más allá más rápido. Esto es como lo que comentamos en lo de la boda, lo de hacer un agujero en la casa para sacar por ahí al difunto y luego taparlo para que el difunto no pudiera volver. Ese tipo de creencias que son muy interesantes a nivel antropológico y reflejan mucho de cómo era esta sociedad. Esto es la cremación, que es el clásico, como bien dice Iván, pero claro, llegó el cristianismo y dijeron, no, ¿qué hacéis quemando a gente? ¿Sabes? Esto no se hace. Hay que enterrarles, hay que dar un enterramiento cristiano. Cristiana sepultura, que se decía. Y llegó la inhumación, que es el gran clásico. Pero se puede hacer normal o se puede hacer en el estilo vikingo. Claro. Que es con un barco. Claro, vamos a hablar después iremos ya a todo el tema de los barcos funerarios, pero estamos hablando de que esa inhumación, al igual que en la cremación a veces se usaba un barco, en la inhumación sucedía exactamente lo mismo por la importancia de los barcos. Si vemos tumbas en las que hay barcos, en algunos casos son barcos coherentes, en algunos otros son barcos ya grandecitos, tampoco son barcos enormes de estos que hablábamos de 60 metros, no funcionaba tanto así. Yo creo que era un elemento más simbólico. Y la inhumación, por supuesto, se podía hacer sin barco o con barco, esto depende de lo pudiente que fuera el que estaba ahí enterrado, esto era lo normal. Y volvemos otra vez a lo del montículo o el túmulo, porque se hacía
tumba excavada. Esto es lo clásico, como se entierra la mayoría de la gente. Dependiendo mucho de la zona, al final, cuando digo la zona me refiero si era Dinamarca, si era Noruega, si era Suecia, se hacía de una forma u otra. Cada una tenía sus vías o sus formas clásicas. Luego iremos con ello, pero vamos, en este caso, esta inhumación se centró sobre todo en Dinamarca. Y no nos sorprende porque en realidad era la parte que estaba más unida al resto de Europa. Al continente europeo. Es normal que la inhumación ganase peso frente a la cremación. Además que empezó a hacerlo en la era vikinga. No estamos diciendo que fuera justo al final de la era vikinga, sino que ya al principio de la era vikinga ya la inhumación estaba ganando poder sobre la cremación en Dinamarca. Sí, esto como bien decíamos antes dependía del estatus. La forma en la que se hacía dependía del estatus social, del nivel económico del difunto. En este caso se ponía el cuerpo en un ataúd de madera o bien en un sudario, típica imagen medieval de ese cadáver envuelto en un sudario. Y al principio se le incluía un ajuar, pero con el cristianismo se fue quitando esas pertenencias que te iban más allá y se fue eliminando de los enterramientos. Es curioso. Qué curioso eso. Se han encontrado enterramientos, o inhumaciones previas a la era vikinga, pero se supone, porque insistimos, el clásico era la cremación, pero se supone que esos cuerpos pertenecían seguramente a gente que tenía un estatus más alto y se dijo vamos a conservar los cuerpos por algún motivo, o extranjeros que morían en esos territorios y entonces, por algún motivo, porque lo habían dejado escrito, os lo habían dicho, oye, a mí enterradme, a mí no me queméis, a mí me enterráis de forma normal. Y por eso se han encontrado restos así. Pero es una pena lo del ajuar, porque el ajuar nos da muchos detalles y el hecho de que llegara el cristianismo, que no es ni bueno ni malo esto, pero el hecho de que llegara el cristianismo y dijera, no, a partir de ahora nada de ajuar, nos ha hecho perder cierta visibilidad de cómo funcionaba socialmente, al menos a nivel de enterramiento mucha de esa gente. Que por otro lado, el hecho de que se enterrara a la gente y llegara el cristianismo y se empezara a hacer la inhumación, nos ha hecho al mismo tiempo conocer cómo funcionaba esa gente, porque con la cremación ya sí que no tienes ningún tipo de detalle. O sea, que tiene lo bueno y lo malo. Claro, nos ha permitido, por un lado, poder descubrir a través de los restos humanos que se han encontrado los huesos, estudiarlos, pero también nos ha privado de cosas como, por ejemplo, objetos del día a día, porque el difunto se enterraba con objetos que había usado, como herramientas, armas, un baúl, un caldero, un minibarco, joyas, incluso bebidas, un caballo, incluso esclavos. También esclavos, es verdad, sí. Que le acompañarían. Esos esclavos le acompañarían y en el salón le servirían, ahí en el Valhalla o donde estuviera. Esto yo creo que ya lo mencioné, pero hay un relato de Vin Fatlan en el que cuenta un entierro de un gerifalte, vamos a decir, ya que estábamos hablando antes de gerifaltes, de un gerifalte vikingo, y cuenta el enterramiento y llama mucho la atención todo el proceso que lo narra. Aquí ya entramos en la típica dicotomía de oye, esto es verdad o no es verdad, pero bueno, es lo que cuenta Vin Fatlan al menos, de su experiencia con los vikingos, o con los varegos, en este caso, y cuenta, el proceso es, no sé cómo denominarlo, pero ya lo dejé caer un poco, creo que en el anterior programa, cuando hablamos de lo de Birka, y es un poco desolador, porque básicamente drogan a una esclava, practican sexo con ella varios soldados, es una cosa muy, muy loca, muy y al final la enterraron con el que había muerto. O sea que esto de enterrar a los esclavos, que ya viene de mucho atrás también, sobre todo en gente pudiente, este mandamás que se ha muerto, tiene que ir al otro mundo, tiene que ir a otra realidad, pero necesita un poco de asistencia, ¿no? Alguien tendrá que servirle. Asistencia aquí, claro, alguien tendrá que servirle. Entonces era como, a ver, ¿a quién le toca? ¿Sabes? Y era como, bueno, pues nada, pues te toca a ti, que eres el esclavo, vaya mierda. Sí. Cuando no eran animales, también lo de los animales, que decimos lo de los caballos, pero seguramente se les enterraba con más animales. De hecho, creo que apareció hasta con perros, fíjate, han aparecido tumbas con perros, de seres humanos enterrados con perros, porque era igual su mejor amigo. Que también es un poco triste que tengas tu caballo que está sano, tú te mueres, y el caballo digas, a tomar, muerto, entérralo conmigo. Pero bueno, son otros tiempos también, es otro contexto, sí. Y hay que entender también que sucedía eso. Esto, por ejemplo, de las inhumaciones se convirtió en un clásico en Dinamarca. Pero como os he mencionado antes, por ejemplo, en Suecia, las cremaciones eran predominantes sobre el resto. Y en Noruega, ambas. No había favoritismos con una o con otra. Podemos resumirlo con la Escandinavia vikinga. Se dedicaba más a la cremación y la Escandinavia cristiana más a la inhumación. También es normal. Dependiendo, y aquí volvemos otra vez a todas esas tradiciones que envolvían, por ejemplo, a la boda, es exactamente lo mismo, dependiendo de tu estatus social. Podías hacer unas cosas u otras. Yo me imagino que una boda entre gente normal
tampoco tenía mucha... No habría unos banquetes... Claro, no había grandes celebraciones, fastos. Te casabas y guay. Claro, exactamente igual sucede con los ritos funerarios, porque había una serie de tradiciones, como por ejemplo los banquetes. Si es que todo lo celebraban los vikingos con banquetes, incluso los funerales. Qué mejor forma, ¿no? Qué mejor forma, hincharse a comer y a beber. Incluso tenían una cerveza funeraria que había diferentes tipos en función del acontecimiento, claro, pero esa cerveza se bebía al 7º día de la muerte del difunto, según lo que nos ha llegado, a ver si es verdad o no. Y solo tras la ceremonia del banquete del funeral, qué cosas, los herederos podían reclamar la herencia, antes no. Es como que hubiera un periodo de respeto hasta que no se festejara la vida y obra de ese difunto, para poder lanzarse como buitres a la carroña a por la herencia. Ahora que mencionas lo de la herencia, y aunque lo dejamos ya caer en el programa que dedicamos a las mujeres, donde hablamos de que algunas de ellas heredaban el poder de sus padres, tenemos que decir que las herencias se basaban en una primogenitura patrilineal, que dicho así da un poco de miedo, pero básicamente consistía en que el primer hijo, y tenía que ser masculino, era el que heredaba todo. Claro. Sobre este tema ha habido bastante controversia, porque es una de las razones. De hecho, cuando estábamos preparando todos estos especiales, encontré una razón para la era vikinga relacionada con que, claro, como toda la herencia iba a los hijos mayores, los pequeños se encontraban sin nada y entonces tenían que dedicarse a saquear. Sí. Esto se une a todos aquellos que se convertían en piratas porque habían sido expulsados de sus clanes. Eran como dos variantes que podían explicar la era vikinga. Pero no me satisface del todo, porque eso de que todo el dinero o toda la herencia, por ejemplo a la granja, pasaba al hijo mayor, se podía entender, sí, pero eso no significaba que el resto se quedara sin nada y se muriera de hambre, porque entonces no tenía sentido, básicamente. Claro. Al final se trataba de hacer al clan lo más fuerte posible. Sí. Otra cosa es la ambición de esos miembros jóvenes, que seguramente algunos de ellos decían, oye, pues como no he recibido la granja, yo quiero ganar dinero, y la única forma de ganar dinero es echándome a la mar. Pero esto también valdría para la era de Vendel. Sí. No lo veo como una posible causa de la era vikinga. Esto ya es una percepción nuestra, ¿eh? Si hay por ahí algún experto en vikingos, seguramente nos pueda decir si sí o si no. Pero a mí me parece que lo de la ambición no era una cosa que fuera solo de los hermanos pequeños, sino que también los primogénitos, seguro que también lo de amasar dinero a base del saqueo, seguramente también les apetecía bastante. Cuando alguien es ambicioso, no hay familia que valga. Claro. Ni familia, ni amigos, ni conocidos. Eso es. Además de los banquetes, otro clásico eran los sacrificios, de los que ya hemos hablado. Y, sobre todo, esa creencia, ya dentro de los propios ritos, de las propias tradiciones, de que los enterramientos, yo creo que al igual que pasaba, por ejemplo, con los egipcios, los enterramientos tenían una serie de características y una serie de puntos que tenían que ser cumplidos para que tu familiar llegase a donde tenía que llegar. Y esto es importante porque igual a veces se deja de lado, pero había una serie de tradiciones, por supuesto, pasadas de forma oral. Es que en este caso te la juegas. Te juegas que el difunto vuelva y te persiga. Por ejemplo, que diga, me habéis enterrado mal, maldito, me habéis enterrado mal. Hay una serie de cosas, porque esto a veces nos puede parecer un poco baladí, un poco de coña, pero para esta gente era muy importante. Como lo del agujero que tú decías. O lo de, por ejemplo, lo de la columna de humo que tú mencionabas. El hecho de que tuviera que subir hasta el cielo. Fuera como una especie de conducto, como lo de la casa, un agujero en la casa, para que pudiera salir. Porque si no, el espíritu se podía quedar vagando por la tierra. Esto con lo que respecta a las tumbas. Pero, para poner el broche final, aunque ya hemos mencionado algo, están los barcos funerarios. Porque esto hemos estado hablando de cremaciones e inhumaciones, y los barcos funerarios combinan las dos, pero más espectaculares. Más rollo vikingo. Estamos hablando de que los barcos formaban parte, era uno de los elementos centrales de la vida vikinga, y obviamente, en un momento como la muerte, qué mejor tránsito de un lado hacia otro que en un barco. Ya fuera tu barco, ya fuera otro barco, ya fuera un barco simbólico, porque muchas veces se hacían barcos simbólicos, ahora vamos a verlo. Ese barco que te lleva al más allá. Claro, es que era así. Entonces era muy importante que te enterraran así, además que yo creo que es más espectacular, porque lo de la pira está muy bien, pero esa escena típica, muy de película. Del barco en el agua. El barco en el agua. Y ardiendo, ese con la flecha. Tiene una carga simbólica y una potencia esa imagen. Yo veo más el barco ardiendo, ese barco ardiendo, perdiéndose en el horizonte, siendo destruido, absorbido por las llamas y acabando en el agua. La importancia del mar. Cayendo por una cascada, por ejemplo. Rollo La Misión, ¿no? Sí. Pero la importancia simbólica que tiene eso de acabar en el mar. La importancia que tenía el mar. Sí. Claro, pero no sé si me entiendes. El barco era importante, obviamente, porque te ayudaba a conseguir ciertas cosas, pero la importancia del mar a nivel simbólico... Sí.
como un viaje. O sea, da más sentido al viaje. Claro, de la vida. Porque esta gente pasaba mucho tiempo en el mar también, y hay que entenderlo. Entonces, ya digo, tiene una potencia visual, eso. No lo hagáis en casa, no, por favor. No es plan de meter ahí un barco por el Manzanares aquí en Madrid, por ejemplo, o en cualquier otro sitio, ¿sabes? Pero eso sí te lo puedes permitir, porque si no, con un caballo, por ejemplo, a mí me entrarían con el abono transporte. Con la tarjeta de transporte del autobús, para que me llevara el bus al más allá. El H20, el GEL 20. Que esto, por supuesto, si te podías permitir un enterramiento con un barco. Si no, en algunos casos se te enterraba y se te ponía una piedra tallada con forma de barco. En plan, no nos hemos podido permitir el barco, pero para este señor el barco era importante. Aquí, al igual que sucedía antes, tenemos dos tipologías. Tenemos la versión con cremación y la versión con inhumación. Vamos a ir primero con la de cremación. La de cremación, que es la más molona. Sí, que es la más espectacular. Porque, sí, como tú decías, visualmente es la más espectacular. Sí. Barcos de madera, por supuesto. Sí. No ya ni piedra ni nada, madera. Se podía poner sobre una tarima el barco o una elevación, y ese propio barco hacía de pira funeraria. Claro. Se pone el cuerpo en la cubierta, se ponen las ofrendas, el ajuar, el caballo, lo que quieras poner. los sacrificios, todo. Se rodea de material incendiario o aceites inflamables y se enciende o bien con una antorcha o con una flecha lanzada. Eso también es muy mítico y muy de fallar. Yo me imagino a Gunnar flecha torcida intentando acertar y fallando. Y la madre diciendo, ya está inútil de mi hijo, fallando otra vez. Y quemando el poblado. Quemando el ¿sabes? poblado. En plan, Qué vergüenza. Sí, es que de verdad. Que luego estaba la versión en agua también, En agua. Que es la que mencionábamos Que antes. es la que tú comentabas, que es la más Sí, mítica. ese barco yéndose ahí a la deriva Sí. y siendo consumido por las llamas. Eso es Sí. espectacular. Esto es la cremación. Y también estaba la versión con inhumación. Que aquí ya el barco es de madera o piedra también. Claro, en este caso también aparece el tema de la piedra, porque en algunos casos se hacía como la forma de un barco pero con piedras. Estaba la versión low cost, que era la de la piedra tallada con forma de barco. Estaba esta versión que era con piedra, que era, imagino que era... Harían la forma de la cubierta. Exactamente, la forma de barco. Y luego estaba la de madera, que esto ya era muy bestia, porque tenías que enterrar un barco. Sí, o sea, le quitaban el mástil. Claro. Si no, imagínate... ¿Te imaginas con el mástil? asomando y... Ahí hay un barco enterrado y todo. No. Campos de Suecia en los que sobresalen mástiles. Se construían algunos barcos ex profeso para este tipo de cosas, para estos enterramientos. No es que, como decía antes, cogieran un drácar y dijeran, pues vamos a enterrar el drácar entero, sino que se hacía algo más humano. Se trataba de hacer algo simbólico, tampoco de quedarse sin barcos, ¿sabes? Al final. Exacto, no vamos a clasificar barcos aquí para contentar, pero claro, yo me imagino a ese hombre despertándose en el más allá con un barquito tallado en piedra, sí, o con piedras en forma de barco, diciendo, pero... ¿De verdad? Estos cabrones, se lo podían haber currado un poco más. Mola porque se excavaba la forma del barco, esto es normal, se excavaba en la tierra, y de hecho yo creo que incluso a veces se quitaba también la parte de la proa, el mascarón, por lo que fuera un dragón o lo que sea, y se encajaba en ese agujero. Y luego se tapaba, claro, quedaba un montículo súper guapo, ¿sabes? Y de nuevo, al igual que sucedía en la cremación, se colocaba al difunto, se le ponía sobre el barco, con sus ropas, sus ofrendas, los ajuares, los sacrificios, los caballos, lo que hubiera. Y ya como curiosidad, para quien quiera, si quiere buscar en Google el barco de Oseberg, que se descubrió en 1903. Es el clásico, sí. Sí, es uno de los que se han encontrado creo que 3, y está en Noruega. Es enorme. Y es impresionante. Que es donde se encontró precisamente a 2 mujeres, en ese barco. Lo que se supone que era una gerifalte. Lo que se supone que no se sabe muy bien si era alguien que pertenecía a una, vamos a decir, casta real o una casta importante dentro de la sociedad vikinga, o alguien igual con poder o mando dentro del ejército. No está muy claro. Y lo que se supone que era una esclava o su pareja, que esto aquí siempre abrimos un poco las posibilidades, porque siempre decimos, es una esclava, pero igual era su pareja. Claro. Esto no lo sabemos. El barco, la verdad es que ese sí es grande, ¿ves? Ese sí es grande. Ese muy sí es tocho. Grande. Claro, el gran problema de esto es que se tenían que enterrar y se tenían que tapar. Entonces, al final te quedaba una colina así muy interesante, pero 1000 años después, eso está ya irreconocible. Es una colina. Entonces, ¿quién se pone a excavar una colina a ver si hay algo? Hola, soy el Sergio que está editando. Un breve apunte sobre esto que acabo de mencionar. No siempre se creaba una llanura, porque a veces hacían el hueco en la tierra y metían el barco ahí, ¿vale? Esto para que quede claro, no es que esté todo lleno de llanuras y en cada llanura haya un barco, no me refiero a eso. Pero a veces se enterraban en la tierra.
Y eso hace todavía que sea más difícil encontrarlos. Volvemos. Y es el gran problema que tenemos con este tipo de cosas. Pero seguramente se encontrarían más barcos. Al menos han encontrado, como bien dice Iván, se han encontrado unos cuantos. Pero obviamente era un enterramiento que no todo el mundo podía permitirse. Ese barco, no. La persona que está enterrada ahí, esa mujer o esas mujeres, que igual eran hermanas, han tenido poder. Sí, han tenido poder, efectivamente. Han tenido mucho poder y es importante. Podéis mirar más ejemplos porque la verdad es que gracias a Internet podemos ver los diferentes barcos y las diferentes tipologías con las que se enterraban. Pero creíamos que era importante al menos contaros los diferentes ritos. Y ese mismo, el de Oseberg, sí, podrán ver el poco calado que tiene el Claro, barco. Muy poco calado, es verdad. Es un ejemplo. Es verdad. Que a veces ni siquiera se utilizaban para navegar. Los barcos, como he dicho antes, se construían especialmente para eso. Que yo creo que era la opción más inteligente, no meterte ahí con un barco que han navegado, pero eso ya depende, ya os decimos, de quién fuera el enterrado. Claro, hacer un barco grande solo para ese momento significa que esa persona era alguien con poder, ya sea económico o poder político o influencia. Más que nada porque estás restando capacidad marítima a tu pueblo. Y eso es serio, ¿eh? Sí. Eso es serio. Nos parecía interesante acabar con inhumaciones y cremaciones. Sí, porque si hablamos de guerra, sí que es cierto que tiene sentido, porque ¿qué pasa en la guerra? Se muere gente. Sí. Y los vikingos también morían, no eran seres ni guerreros invencibles, como algunos documentales hacen creer. Así que... Pero nos parecía interesante acabar así porque así abrimos un poco de boca a todo el tema de la mitología nórdica, programa que ha nacido hoy, sí, por cierto. Ha nacido de la nada, espontáneo, como el mundo nórdico. O que ha aparecido ahí y no pasa nada y vamos a disfrutarlo igual que estamos disfrutando el resto de especiales. Y os va a gustar. Sí. Aquí el problema que me surge es el mismo que encuentro en el resto de especiales, que normalmente hago un cierre en el que me enrollo aquí en plan voy con el pecho descubierto y hablo desde el corazón, pero en este caso no voy a enrollarme mucho porque sobre todo lo que quiero es agradecer a Iván su presencia aquí de nuevo. Hemos estado hablando de estas temáticas que son tan interesantes, tenía muchas ganas de hablar del tema de la guerra y como digo siempre que hablamos de temáticas tan violentas o relacionadas con el mundo del ser humano, de esa maldad que oculta el ser humano, esa ambición que le hace intentar conquistar otras tierras, amedrentar a otras sociedades o aniquilarlas incluso. La verdad es que la historia de la humanidad tiene momentos muy tristes relacionados con eso, pero es parte de nuestra historia, hay que entenderlo y de hecho entender también esa historia negra que nos hace humanos, también nos ayuda a crecer como humanos y a evolucionar. Afortunadamente las cosas han variado, creo que para mejor, aunque tampoco es que estemos muy bien actualmente, pero por lo menos las cosas han ido evolucionando y hemos crecido hacia una dirección menos beligerante, al menos al nivel que había en esta época de ultraviolencia en el que tu vida básicamente valía nada, no valía absolutamente nada. Pasan cosas en el mundo, por desgracia. Efectivamente, hay países que llevan en guerra muchas décadas, y esto es muy bestia decirlo, pero hay países que llevan décadas en guerra, y es muy triste, pero creo que al menos es importante para entender a un pueblo, sobre todo a un pueblo de estas características, como pasaba con Esparta, a la que hemos hecho referencia en múltiples ocasiones durante este programa. Para entender ese tipo de pueblos tienes que hablar de cómo funcionaban a nivel militar y hay que entender cómo hacían lo que hacían. No hemos querido tampoco adentrarnos mucho en estrategias, en tácticas, porque hay un montón, pero yo creo que han quedado algunos elementos muy presentes y han quedado muy claros en este especial, que nos ayuda a entender cómo funcionaban y cómo vivían los vikingos, cómo vivían esa guerra, ese conflicto, esa evolución, que a veces es muy complicado contar cómo evoluciona un pueblo. Esos 3 siglos pasaron muchas cosas, pero al menos hemos intentado que os llevéis una impronta, una imagen, un dibujo de una especie de resumen al final de todo lo que sucedió durante esos años. Para los siguientes especiales os hablaremos de la era vikinga ya en sí. Veíamos importante o veíamos vital que tuvierais al menos este glosario de elementos de guerra, de cómo vivían, de cómo se manejaban, del papel de la mujer, para entender la era vikinga, que en realidad lo que va a ser al final es un muestrario de carne y hueso de lo que hacía la gente, al menos lo que nos cuentan que hacía la gente en esa época. Cuando digo gente hablo ya de gente ilustre, de lo que hacían los varegos, de cuál es el origen de Kiev, por ejemplo, del reino de Kiev, de por qué algunos colonos llegaron a Groenlandia, de por qué algunos colonos llegaron a, pues, por ejemplo, al norte de América. Creíamos que era importante tener todos estos componentes de este glosario para que la era vikinga sea algo más tragable, porque si no, al final iba a ser una especie como de soltar datos y decir nombres, y al final en el descampado tampoco es que nos guste mucho eso, porque nos gusta que
queden al final como remanente de sensaciones y de conocimiento más que de fechas y de nombres. Iván me está mirando como diciendo, se supone que no ibas a hacer cierre y te estás metiendo aquí una rajada muy potente, pero ya acabo, ya acabo. Es que eres un campeón, eres un maestro. Yo estoy mirando fascinado, digo, y luego me dice, bueno, ¿y tú qué? Y yo, pues hasta luego, ¿sabes? Luego no sé qué decir, porque todo lo que he podido pensar lo estás diciendo, porque la comunicación no verbal, la comunicación mental es impresionante. Y esto era un especial. Recuerda que esto era un especial. Sí. Y vamos a ir, si todo va bien, acabaremos con 6. Sí, originalmente iba a ser un especial, pero poco a poco nos dimos cuenta de que podían salir muchas cosas y sobre todo que normalmente, y esto no estoy haciendo de menos a otros programas porque cada uno gestiona sus contenidos, pero lo normal, lo coherente, la gente que no es inconsciente como nosotros. Contar todo en uno. Claro, es hacer una especie de resumen del mundo vikingo y te quedas un poco con los factores más importantes. Hay gente que lo hace muy bien y de verdad es envidiable. Pero nosotros dijimos, oye, al igual que hicimos con Esparta, que salieron 2, vamos a intentar tomarnos esto de forma como muy detallista y al menos que la gente, sobre todo porque hay mucha leyenda urbana y veíamos una buena forma de enfrentarnos a tanta leyenda urbana y tanto mito. Y al contrario que sucedió, por ejemplo, con los piratas, que en un programa, pues más o menos, obviamente puedes hacer muchos programas de piratería, porque es un tema además que nos apasiona a los dos. Pero en este como que estaba más claro lo de decir, oye, vamos a contar realmente quién era esta gente. Vamos a darle la importancia que tiene dentro de la historia, porque creo que actualmente, posiblemente debido a toda la parafernalia visual que nos ha acompañado durante nuestra infancia, pues no está del todo claro. Desde Vicky el Vikingo a series de vikingos, todo está como muy, claro, todo está como muy distorsionado y creo que era necesario hacer esto. Sí. Pero bueno, para el siguiente programa, como os decía, la era vikinga, por fin, ya después de todo esto, todo... O mitología, ¿antes qué va? Pues no lo sé, Iván, no lo sé, depende de muchos factores. Creo que acabar con la mitología también sería interesante y sería muy chulo. Lo que sí que me gustaría dejar claro es que el mundo es un lugar oscuro y que da mucho miedo y que no se malinterprete el tono con la gravedad. O sea, porque sí que decimos las cosas con un tono más bien humorístico, pero que no se pierda el sentido de fondo, que es la época vikinga. Es una época cruel, dura, violenta y horrible. En el fondo es horrible, es una época horrible. Sí, es horrible. Es horrible. Una época en la que tu vida no valía nada. Yo siempre digo lo mismo, es un milagro que estemos aquí, tú y yo. Es un milagro de muchas generaciones, es un milagro que estemos aquí. Descendemos de gente, sea de donde sea, que ha sobrevivido mucha mierda. A mucha mierda, exacto. Sí. Lo ha pasado fatal. Es así. Así que os emplazamos al siguiente programa, os emplazamos a ese especial que vamos a hacer de la era vikinga, en la que también habrá un apartado muy resumido de la era vikinga en España, que Hombre, también era vikinga, sí. Y es en cierto modo bastante cómico porque todo se resume, o casi todo se resume en vaya. Pensábamos que sí, pero no. Los musulmanes les dieron pal pelo. Sí, los musulmanes, bueno, incluso los asturianos, quiero decir, se metieron con cierta gente en la que salió todo mal. Pero bueno, os contaremos un poco la era vikinga, que al final era el objetivo de este programa, pero sobre todo la intención es que tengáis claro y si os hablan de vikingos, que eso yo creo que es mágico en cierto modo, os habla alguien de vikingos, digáis, pues no, en esa época no, lo de los cascos es mentira, es una leyenda urbana. Si conseguimos eso, y digo lo del casco como puedo decir otras muchas cosas, si conseguimos que, valga la redundancia, divulguéis la palabra de la divulgación, yo creo que con eso ya nos damos con un canto en los dientes y somos felices. Esto os lo digo a tiro de flecha, en medida a tiro de flecha, que son 200 y algo metros de distancia. 226 de 27, sí creo que era. Nos hace muy feliz cuando la gente nos dice que ha aprendido con nosotros, nos llena de orgullo y felicidad. Recordad que podéis contribuir con el descampado a través de iVoox apoyándonos, es muy sencillo, podéis apoyar con €1,50 al mes, que yo creo que no es nada por todo el esfuerzo que le dedicamos a esto. También en Ko-fi, la opción que más os guste. Y haremos cosas chulas, y haremos cosas bonitas. Apostar por la divulgación, sí, hay cosas importantes, hay cosas moviéndose importantes en la trastienda del descampado. Exacto, donde se hacen las salchichas de descampado. Exactamente. Lo dicho, Iván, gracias y nos vemos en la siguiente, que no sabemos si será mitología, la era vikinga, o puede que otra cosa, algún especial que haya surgido así de repente en este y que sea también muy chulo. Pues yo me voy a ir ahora mismo, que he quedado con Thor, me voy a Asgard a hablar de estos temas de mitología. Sí.
Me viene a buscar. Y ahora es cuando la gente descubre, una vez ha escuchado este programa, que gran parte de él lo hemos hecho navegando en un Drakkar. Ahí está. Gracias a todos. Adiós. Si queréis conocer más sobre el tema de las armas o cómo se comportaban los vikingos en la guerra, os recomiendo un libro que se llama Vikingos en la guerra. Vaya. Está publicado por Despertaferro Ediciones. ¿Vas a ir a las armas ya? Sí, ¿no? Pues voy a mirar. No, no, Iván, no. Sí, No, sí, no, déjame tío. orinar. No. Tengo el depósito lleno. Déjate de mear. Aquí no se mea. Ahora vuelvo. Aquí no se mea, aquí se viene meado. Aquí se viene meado de casa, tío. Si quieres, así lo hago más natural. Sí. Voy a apagar el reloj porque la Siri está dándome por culo. Bienvenidos al descampado. Bienvenue en plein champ. Sergio, ¿se conoce de que en el programa de los gladiadores, cuando hablamos de Gladiator y de Cómodo, hubo un lapsus en el cual decimos que el actor era River Phoenix cuando es Joaquín Phoenix? Desde aquí lanzamos un abrazo a todos aquellos que nos lo siguen recordando y nos siguen machacando y hundiendo el cuchillo en nuestra herida. Es puertorriqueño, creo que es Joaquín Phoenix. Pero no es el del Betis. ¿Te imaginas el del Betis haciendo de Joker? Julio, en la vida he trabajado de payaso. Yo metería un capítulo de mitología. Pero es que sería como cerrar... ¿Tú cerrarías los especiales de la vikinga sin hablar de mitología? Es que es complicado el tema de la mitología, por eso te digo. Se quedaría la mejor saga vikinga hecha podcast. Bueno, pues se supone que ahora viene el otro, ¿no? Se supone que no habla nadie, pues es por llenar espacio. A ver, ya estoy. Venga. Bienvenidos al descampado de nuevo. Como os dije al principio del programa, vamos a dedicar este espacio, después de esta hora que hemos estado hablando de los barcos, los ritos funerarios, a una pequeña sorpresa. Y esa sorpresa es la música en la era vikinga. Bien. Una recomendación antes de empezar. Hicimos un programa sobre la música celta que os recomiendo escuchar antes que este, porque hay ciertas analogías entre ambas, entre la música celta y la música vikinga. Las dos, en primer lugar, coinciden en una cosa. No hay ningún registro de cómo sonaba esa música. Nosotros sabemos que obviamente había música porque la música es algo inherente al ser humano, ya sea de forma armónica o de forma rítmica, percusiva, está ahí, es una cosa que siempre nos ha acompañado a lo largo de los siglos, pero ese espíritu de música tradicional, la música tradicional que podemos tener sin ir más lejos aquí en España, de generación a generación, ese tránsito de una a otra sin que eso quedase anotado en ningún lugar, ha hecho que a día de hoy podemos imaginar cómo sonaba aquella música basándonos en lo que nos ha llegado hasta nuestros días, esa influencia que podemos encontrar en países como Suecia, como Noruega, como Dinamarca, Islas Feroe, Islandia, sin ir más lejos, pero
no sabemos exactamente si lo que estamos escuchando es lo que ellos hacían. Es muy difícil de determinar, aunque sí, afortunadamente, tenemos restos arqueológicos de instrumentos, incluso descripciones, dibujos o historias en las sagas que tratan el tema de los instrumentos. Pero no la música, por desgracia. Entonces, todo lo que vamos a hacer aquí van a ser conjeturas, aunque vamos a hablar de restos, vamos a hablar de cosas físicas que se han encontrado en tumbas, más que nada porque a veces los materiales que se usaban para esos instrumentos eran, por ejemplo, huesos, y los huesos se conservan muy bien, no tanto como la madera, porque sí, había instrumentos de madera, pero obviamente el paso del tiempo, el paso de los siglos, han hecho bastante mella por descomposición, bueno, lo podéis imaginar. En realidad estamos hablando de lo mismo que comentábamos con la música celta, porque, por supuesto, y esto ya es sentido común, ya sabéis que aquí nos gusta aplicar siempre el sentido común, pero estamos hablando de una tipología musical que no se puede delimitar en una frontera, sino que me imagino que cada país, cada zona, tenía su propia cultura, aunque los instrumentos, esto sí hay que decirlo, seguramente eran los mismos más que nada por adaptación al medio. Resumiendo un poco esta introducción, hay instrumentos, se han encontrado instrumentos, de hecho vamos a hablar de esos instrumentos, vamos a hacer un viaje apasionante por el mundo de los instrumentos vikingos, vais a ver que algunos son unos clásicos, que habéis podido leer en libros o ver en series, pero no tenemos claro ni lo que hacían con esos instrumentos, ni dónde lo hacían, porque es muy importante, hay que reconocer la importancia de la música dentro del mundo ritual, de ese mundo ceremonial que os hemos contado con las bodas, o sin ir más lejos con los funerales. Y seguramente la importancia de la música ahí era vital. Es extraño porque se han encontrado materiales, por ejemplo peines, que están hechos con huesos. Pero no se han encontrado tantos instrumentos. Entonces aquí puede haber dos variantes. Una, que no tocaban muchos instrumentos y no los incluían en el ajuar, o que no eran vitales para ese ajuar y lo más importante que tenían que contener esas tumbas eran los elementos que les iban a servir en la otra vida. E igual la música no se concebía de esa forma. A pesar de eso se han encontrado restos de instrumentos, incluso algunos de ellos de madera, pero por desgracia ya decimos que igual son demasiado pocos, aunque también yo creo que todavía queda mucho por descubrir en Escandinavia. Hay muchos de esos instrumentos que os vamos a contar hoy que se parecen mucho a instrumentos que existían en el este de Europa. Y yo creo que ahí vamos a ver una cierta convergencia, incluso en el Imperio Bizantino también tuvo mucho que ver en algunos de esos instrumentos que os vamos a contar. Estoy hablando todo el rato de ajuares porque los ajuares son como el tiempo detenido, como una fotografía de un momento determinado, y por eso son muy interesantes a la hora de los yacimientos arqueológicos, pero se pueden encontrar instrumentos en más sitios, no solo en ajuares. Pero sobre todo me voy a centrar en ello. Con la llegada del cristianismo, todo esto se arregló, entre comillas, porque ellos sí hacían anotaciones y ellos sí dejaban por escrito las canciones que interpretaban o la forma de llevar a cabo esa música. Pero hasta entonces, ya decimos, boca a boca, y afortunadamente aún se conservan algunas canciones de esta época, de la era vikinga, incluso anteriores. Pero ya decimos que, al igual que nos pasaba con la música celta, se trata de echarle imaginación y de creértelo, porque no hay forma de demostrarlo. Por si os lo estáis planteando, esta sección dedicada a la música vikinga la voy a hacer yo solo. Iván no está aquí, Iván está preparando ese especial de mitología que ya hemos pactado en el anterior episodio, pero que sepáis que está en alma, porque juntos estamos haciendo esta saga vikinga y yo creo que estamos haciendo algo importante. Estamos dándole el peso histórico que tuvo esta gente y que, por desgracia, por atacar a aquellos que no tenían que atacar, aquellos que escribían la historia, se ha quedado un poquito relegado. Y yo creo que estamos haciendo buen trabajo, sinceramente. Mejorable, siempre, pero creo que estamos haciendo buen trabajo. Sí que sí. Dicho esto, ya de primeras os pido disculpas por todas las veces que voy a decir instrumento musical, pero es que va de instrumentos musicales y obviamente pues tengo que utilizar la palabra porque no se me ocurre ahora mismo artefactos musicales. Venga, utilizaré también artefactos musicales. Vamos a iniciar nuestro recorrido con los instrumentos de viento-madera. Y por supuesto esto es el descampado y vais a poder escuchar. En los primeros programas que realizamos allá por 2016 os hablé de los saxos, los tipos de saxofones. Y os contaba que hay dos tipologías de instrumentos de viento. Están los instrumentos de viento-madera y de viento-metal. La diferencia no es el material del que están hechos,
Esto suele sorprender porque dices, un saxo, pues es viento metal. Está hecho de metal, es metal, ¿no? Pues no, sabemos si un instrumento de viento pertenece a una tipología u otra por su boquilla. Y aquí os animo a que busquéis la boquilla, por ejemplo, de una trompeta o de un trombón o de una tuba y la comparéis con la del saxo o con la de un oboe o un clarinete. Dentro de los viento madera hay 3 tipos de boquillas. Están las de bisel, por ejemplo la flauta travesera, la de lengüeta simple, el saxofón sin ir más lejos, o la de lengüeta doble como por ejemplo la del fagot. Las de viento metal, pues la típica boquilla en la que tienes que poner los labios, y los labios son muy importantes para producir el sonido. Un instrumento como por ejemplo la trompeta es muy típico cuando coges un instrumento de este tipo, un instrumento de viento metal, y no lo has tocado en tu vida, que cuando intentas soplar por la embocadura, donde se apoyan los labios, tú soplas muy fuerte y no se produce ningún tipo de sonido. Y es básicamente porque los labios tienen mucha importancia en ello. Sabiendo esta separación, vamos a hablar en primer lugar de los instrumentos de viento madera y luego mencionaremos uno que puede entrar dentro de los instrumentos de viento metal, aunque sea un poco inexacto, porque dependiendo de la época se utilizaba una boquilla o se utilizaba otra. ¿Qué instrumento podemos encontrar en la naturaleza y podemos decir incluso que ha estado casi siempre con nosotros? Los instrumentos que proceden de animales, como pueden ser los cuernos, el cuerno de vaca o el cuerno de cabra. Vamos a empezar hablando de este último, del cuerno de cabra, en Noruega conocido como bukkehorn, ya sabéis, pronunciaciones tal cual, o en Suecia el bockhorn. ¿Veis que lo de horn siempre está ahí? No nos sorprende. No. Ya hablamos de la influencia de este idioma en el resto de idiomas. ¿Cómo se hace este bukkehorn, este bockhorn? El proceso que he encontrado se basa en dejar el cuerno, una vez arrancado del animal, se deja durante 5 o 7 años ahí, abandonado, y después ya comienza el proceso de fabricación. Como os conté en aquel especial sobre los saxos, dependiendo del tamaño del cuerno, el sonido es más grave o más agudo. A más tamaño, a más longitud, sucede lo mismo con los instrumentos de cuerda, a más longitud, pues más grave suena. Por eso la escala que usa, por ejemplo, un bajo eléctrico es mayor a la que usa una guitarra eléctrica, porque suena más grave. Por eso a veces podemos encontrar cuernos que tienen 5 agujeros, 3 agujeros, 7 agujeros, depende mucho del tamaño de ese cuerno. De hecho hay algunos que no tienen agujeros, que sería como la forma clásica que estamos hartos de ver. ¡Los orcos de Mordor! Sobre la técnica para soplarlo, he encontrado 2 técnicas, una que se basa en la de la trompeta, lo de la boquilla que os comentaba antes, y luego otra técnica basada en la forma en la que se sopla un clarinete. Yo he encontrado que este tipo de cuerno sobre todo se usaba por pastores, por granjeros, por lecheras, para llamar al ganado o mandar algún tipo de señal no solo para animales, sino también para el resto de humanos que estaban en la granja. Yo deduzco que también se utilizaba en la guerra porque es un instrumento muy de guerra, es un instrumento que suena muy fuerte y en algunas situaciones verá bastante necesario. Lo que me lleva a ese cuerno de vaca. Por si queréis ver cómo lucía ese tipo de cuerno, y aquí, como hacemos siempre, empieza la parte interactiva del descampado. Si vais con el teléfono, pues es un buen momento para parar, abrir vuestro navegador y todas las cosas que os vaya diciendo, pues las vais buscando y así lo visualizáis, que creo que gana bastante la experiencia de escuchar el programa si veis de lo que estoy hablando. Hay 2 cuernos, uno en Västerby, en Suecia, acabado en Y, primero es una V, luego una B, Västerby. Si ponéis Västerby Horn, os va a aparecer. Tiene 4 agujeros y el otro es el de Konsterud. Empieza por K, Konsterud, acabado en D, de Dinamarca, aunque está en Suecia. El humor de Sergio. De nuevo, le ponéis un horn al final, Konsterud Horn, y veréis que mide 27 centímetros y tiene 5 agujeros. Aunque viendo la imagen me da la sensación de que eran 5 agujeros más uno que está justo al borde del cuerno. Justo cuando va a acabar el cuerno hay otro agujerito. O sea que en total, para mí al menos, serían 6 agujeros. Aquí ya depende de cada uno. Mira, por si queréis llevar esto a un nivel más interactivo, además de buscar obviamente la imagen de cómo eran estos cuernos, en el tapiz de Valleux, el que se hizo después de la batalla de Hastings, estamos hablando del 1066, ahí aparece un señor tocando un cuerno. Y justo al lado, otro señor que le está mirando como diciendo: ¿por qué me estás tocando esa mierda en el oído? Sóplale más. Sóplale más. Ahí, dale, dale. Más, venga, dale. Ahí en el oído, venga. Ahí, déjame sordo, venga. Esto sería un cuerno de cabra.
Y ahora vamos a escuchar uno de vaca y vais a ver que el sonido es muy parecido, porque no deja de ser un cuerno. Parece un saxo, ¿eh? Aunque no entran dentro de la era vikinga porque pertenecen a la Edad de Hierro, estamos hablando del 400 después de Cristo, hay que mencionar los cuernos dorados de Galleus, porque además de que son muy bonitos, se encontraron en Dinamarca y están rodeados de cierto misterio. ¿Por qué? Porque lo que podéis encontrar ahora mismo, si buscáis en internet, son reproducciones de lo que supuestamente fueron esos cuernos. Reproducciones, a su vez, basadas en diagramas y no en los cuernos originales. Vaya. ¿Y por qué no se pudieron basar en esos cuernos originales? Bueno, porque me hace mucha gracia la forma de denominarlo. Viajamos a 1802, el orfebre y relojero, yo lo llamaría delincuente, Niels Heidenreich, los robó y después los fundió para hacer monedas, hebillas y todo tipo de utensilios. Al final lo metieron en la cárcel, aunque tardaron un año en hacerlo porque la policía sospechaba que eran suecos, ingleses o judíos y no daneses los que habían perpetrado el robo. Y la pena es que cuentan que un cardenal de Roma había pedido un molde de yeso de ambos cuernos, porque me imagino que quería fabricarse sus propios cuernos, pero se perdieron en un naufragio junto a Córcega. Es por ello que los cuernos que podéis encontrar en internet son reproducciones de aquellos que fueron robados de la Cámara de los Tesoros de Federico III. Pero la historia no acaba aquí porque tengo ante mí una noticia del 2007 en la que se dice que esas reproducciones realizadas en el siglo XIX fueron robadas. Esos cuernos de 87 y 75 centímetros volvieron a ser otra vez robados y no he encontrado noticias que digan que se han recuperado. En la noticia además te explican que que el robo fue por la noche a las 4:30 de la madrugada. Te cuenta que hubo una explosión en el museo. No estaban en el museo donde normalmente se exponían esos cuernos y me imagino que los ladrones aprovecharon para llevárselos. ¿Tiene algo que ver esto con la era vikinga? No, pero me parecía una historia interesante y espero que la hayáis disfrutado. Continuamos. A pesar de la dificultad que existe para encontrar instrumentos musicales vikingos, se han hallado bastantes flautas que normalmente están fabricadas con huesos, la pata de una vaca, la pata de un ciervo, incluso con huesos de pájaros grandes o hasta ramas, también hay de ramas, aunque esas seguramente se conserven peor. Hay diferentes tipologías, aquí vamos otra vez al tema del tamaño, dependiendo del tamaño que tengas del instrumento puedes ponerle más agujeros o menos agujeros. Dependiendo de la fuente que consultes te dirán que van desde los 2 agujeros a los 7 agujeros o desde los 3 a los 5. ¿Es un instrumento solo vikingo? No. Como comentamos en el especial sobre la música celta, muchos de estos instrumentos ya existían previamente. Luego los vikingos tampoco estaban inventando nada, pero es curioso cómo, al final, la música siempre se abre camino aunque las sociedades no se relacionen entre ellas. Obviamente, el tránsito de instrumentos cuando esas sociedades confluyen o cuando tratan comercialmente, pues es más rápido. Pero es apasionante ver cómo el ser humano al final adopta o recoge esos elementos que tiene cerca, como puede ser, por ejemplo, el hueso de un animal, le da por vaciarlo, hacerle agujeros y producir sonidos, incluso a veces para cazar. Ponme reverb. Creo que la música y el arte en general ha sido uno de los motores más importantes de la evolución. Y dejo esto aquí porque si no me enrollo. No pasa nada, No, sigo mejor. Vamos a escuchar estas flautas. Esta es una flauta, por ejemplo, hecha con hueso de oveja. Esto sería con hueso de ciervo. Y para que veáis la diferencia de sonido y que esto también se hacía en otras culturas, os voy a poner un sonido de flauta hecha con hueso de búfalo. Y hablando de flautas, vamos a ir con las flautas de pan, también conocidas como el instrumento del afilador. El universo de las flautas de pan es más complejo de lo que a priori puede parecer y va más allá del instrumento del afilador porque, por ejemplo, si nos vamos a Sudamérica, encontramos la zampoña, no confundir con la zanfona, que es otra cosa. Si de Sudamérica nos vamos a Rumanía, están los nai. Si viajamos, por ejemplo, a Grecia, encontramos la siringa.
Y si esto os parece poco, nos vamos a China y allí nos espera el paixiao, que también es un instrumento basado en este concepto de flauta de pan. Bueno, pues los vikingos también tenían su flauta de pan. Y al contrario que, por ejemplo, la zampoña, que usa tubos de diferentes medidas para producir sendos sonidos, en el caso de la flauta de pan vikinga es un bloque. Tal cual. Si buscáis una imagen es muy sencillo. De nuevo, el descampado interactivo. Buscad flauta de pan vikinga y veréis que es un bloque. Al menos la que se conserva, que es la que se encontró en Coppergate, es así. Además está un poco rota, o al menos a mí me da la sensación de que está un poco rota, pero ahí lo vais a ver bien claro. ¿Que cómo suena? Así. Vamos a finalizar con un instrumento un poco particular porque se han encontrado restos, pero no se está muy seguro si lo que tenemos o las reproducciones que se han hecho a posteriori son fidedignas con respecto al original. Es el llamado Falster Pipe o Falster Fife, si lo queréis buscar, Falster Pipe, que en realidad viene del lugar donde se encontró, de la isla de Falster, en Dinamarca. Y no se encontró entero, por lo que, como os decía antes, la reproducción o el instrumento que tenemos o que ha salido de ahí, pues es un poco en base a la imaginación. Es un instrumento del siglo XI, si buscáis las imágenes veréis que acaba con una especie de campana pequeña, es una flauta que acaba en una campana, y hay teorías que dicen que pertenecía a una gaita, aunque no se ha encontrado la bolsa de esa gaita en los restos. El caso es que en Suecia se encontró un instrumento parecido y sí se ven restos de una bolsa al lado. Entonces, al final, por sentido común han dicho, oye, no lo vamos a usar como si fuera una gaita, pero posiblemente estaba aferrado a un fuelle. Por si queréis buscarlo, además de este Falster Pipe, tiene otro nombre que es Skalmegen, con K, y tiene una sonoridad muy particular. El sonido me recuerda mucho a un mizmar, que es un instrumento árabe. Estos serían los instrumentos de viento madera y ahora iríamos a por los instrumentos de viento metal, o en concreto al instrumento de viento metal, que es el lur. Posiblemente uno de los instrumentos, de los artilugios musicales, de los artefactos musicales más mencionados dentro de la era vikinga. De hecho, sería como el abuelo o el bisabuelo de tubas, de trompetas, de trombones, todos los que lleven la boquilla típica. Bueno, pues el lur sería como el abuelete que está ahí en la historia de la música diciendo ¡todos sois hijos míos! Básicamente sería eso. Se han encontrado lurs fabricados en bronce de la era de bronce, pero en la era vikinga sobre todo se fabricaban en madera. Y aquí hay una cosa muy interesante porque se han encontrado restos. Hay por ahí un lur de 78, entre 78 y 79 centímetros, pero por ejemplo, os hemos hablado ya varias veces en este programa del barco de Oseberg. En ese barco de Oseberg se han encontrado un montón de cosas y una de ellas fue un lur de 106 centímetros, un tamaño considerable. Nos sucede algo parecido que nos pasaba, por ejemplo, con los cuernos, porque la función, al menos a priori, es la misma. Y de nuevo, son suposiciones, pero lo que se dice es que se utilizaba este lur para llamar al rebaño de nuevo a la granja, o para alertar al resto del pueblo de que un enemigo se estaba acercando. ¿Se usaba también para la guerra? Sí. ¿Para qué? En vez de llamar al rebaño, llamar a las tropas. Así de sencillo. De hecho, este uso en la guerra ya aparece en sagas islandesas. ¿Las sagas islandesas demuestran algo? Bueno, pues... fiabilidad justita. A mí me parece un instrumento muy poderoso y, en cuanto lo escuchéis, seguro que coincidís conmigo. Es que parece una trompeta o una corneta, es tremendo. Después de los instrumentos de viento vamos a ir con los instrumentos de cuerda. Y aquí tenemos a dos clásicos, dos que posiblemente serán los más importantes, no tanto porque se hayan encontrado muchos restos arqueológicos de ellos, estamos hablando de la lira y del arpa, porque se ha encontrado muy poco por no decir nada. Está por ahí, por ejemplo, la lira de Kravik,
que pertenece al siglo XIII, luego saldría fuera de la era vikinga, pero al menos eso nos hace suponer que es muy posible que se utilizara también en la era vikinga. Como digo, no hay restos como tal, no está la madera ajada por el tiempo ahí que demuestre que se tocaban o se utilizaban estos instrumentos, estos artilugios musicales, pero al menos sí aparece refrendado en literatura o en restos de otro tipo. En tallas de piedra, en ilustraciones, por ejemplo, en las sagas. De hecho, en la saga Volsunga, con V, Gunnar logra domar a unas serpientes tocando el arpa. Aquí esto es complejo, porque me da la sensación de que a veces no tenía muy claro qué era un arpa y qué era una lira. Porque si cogemos esta historia de Gunnar y nos vamos, por ejemplo, a la iglesia de Uppdal, con V, nos damos cuenta de que lo que tiene en la mano es una lira y no un arpa. Pero si miramos la saga, lo que pone en la saga es un arpa. A ver, una forma de verlo es que la lira es un arpa en chiquitito. Entonces puede llevar a ciertas confusiones, sobre todo a la hora de representarlo. Hay que tener claro también que, por ejemplo, esta iglesia noruega, la de Uppdal, se construyó en 1168. Entonces ya estaba pasada la era vikinga, había mucha influencia cristiana y esas disonancias en la historia pueden tener sentido. Esto es una lira. Dentro de esta familia de arpas o pseudoarpas está también una cosa llamada tagelarpa, que sería algo así como arpa de pelo de caballo. ¿Por qué? Lo habréis supuesto ya, porque las cuerdas están hechas con pelo de caballo, y son 3. Esta sería una especie de lira, pero en vez de pellizcar las cuerdas, lo que se hace es tocarla con un arco. Voy a intentar explicarlo, aunque lo más sencillo es que busquéis un vídeo, pero voy a intentar explicarlo, ¿vale? En la mano derecha tienes el arco. La mano izquierda es la que produce las notas. Mano derecha tenemos nuestro arco y frotamos las cuerdas con el arco. He visto que utilizan una técnica muy curiosa que es la de la nota pedal, es decir, van a variar las notas en una cuerda, pero la otra va a estar sonando continuamente, la misma nota continuamente. Entonces, tenemos nuestro arco que está frotando las cuerdas, ¿vale? 2 cuerdas a la vez, vamos a decir. Con la mano izquierda, por ejemplo, cuando tenemos una guitarra, tenemos los trastes. Por ejemplo, cuando tenemos un violín, tenemos un traste y lo que hacemos es colocar el dedo encima de ese traste, lo vamos moviendo, lo vamos desplazando a lo largo del mástil y la nota va cambiando. En este caso no tenemos un mástil como tal, sino que tenemos que coger la cuerda ligeramente, presionarla hacia abajo y eso hace que la afinación cambie. Vamos a escucharlo porque es un sonido muy muy particular. Tenemos la nota pedal, pero vais a ver que hay otras notas por encima. Imagino que dándose cuenta de que esta técnica tiene bastante complejidad porque tienes que ajustar mucho dónde presionas con el dedo la nota, crearon otro instrumento llamado Nyckelharpa, que es sueco, que en vez de hacer esto con el dedo, se hace a través de llaves. De esa forma no tienes que tocar las cuerdas, solo frotarlas. Más instrumentos de cuerda, y aquí vamos a ir bastante rápido porque son instrumentos que en algunos casos vienen de fuera, eran instrumentos importados, y en otros casos no se han encontrado restos por ningún lado, pero se supone, al menos viendo lo que tenían alrededor, que estaban ahí o que podían estar conviviendo con ellos. En primer lugar, el rebec o el rabel. Partiendo de la base de que a los vikingos les gustaba mucho viajar, yo creo que eso ha quedado claro ya en todos los especiales, les gustaba mucho viajar, conquistar, saquear y hacer maldades. Bueno, además de comerciar y otro tipo de actividades más normales, más habituales, es muy posible que este instrumento se lo trajeran de sus contactos con el Imperio Bizantino.
El rebec es muy parecido o se asemeja bastante a un violín, pero suena diferente a un violín. Solo se ha encontrado uno en la era vikinga, por lo que os digo que es bastante raro, no podemos considerarlo como un instrumento vikingo como tal, pero al menos se dejaban influenciar. Y esto puede parecer algo baladí, pero bajo mi punto de vista es fascinante porque eso es la música. La música es un lenguaje y es un lenguaje universal. Y me parece maravilloso que de repente se encuentre un instrumento de estas características en la era vikinga. Esto es un rebec tocando una melodía islandesa. Es como un violín pero con el sonido más duro. El rabel que fue introducido en la península ibérica por los árabes. No voy a profundizar más porque simplemente quería denotar eso, la influencia externa que a veces llegaba con instrumentos musicales. Es la magia de la música, me gusta mucho ese concepto. Como también nos sucede con el fiddle, que la traducción de fiddle sería violín, porque la diferencia entre un violín y un fiddle básicamente es el estilo que se interpreta con ese instrumento. Con el fiddle sobre todo se toca pues música folk, por llamarlo así, por música tradicional, y en el caso del violín pues se usa más para música clásica. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. ¿Por qué meto aquí el fiddle si no se ha encontrado ningún rastro de fiddle de la era vikinga en Escandinavia? Porque aparecen en algunas fuentes en nórdico antiguo, aparecen estos violines, por ningún motivo más, es una curiosidad. Y para curiosidades ya, para acabar de redondear, vamos a ir con otro de esos misterios extraños en los instrumentos. Molaría hacer un programa igual de... no sé si de instrumentos extraños o cosas raras relacionadas con el mundo de los instrumentos. Es complejo el programa, pero yo creo que puede ser chulo. Vamos a irnos a la catedral de Nidaros, ¿vale? Como Nidaros cuenta. ¿Cómo? Una catedral que se construyó entre... y esto me ha dejado un poco frío porque digo, ostras, menuda... se lo tomaron con calma. Entre el 1070 y el 1300. Yo me imagino que no tiene una fecha determinada y han dicho, pues puede ser a partir de aquí... más o menos en esta franja, se construyó en esta franja, deduzco. No sé si se está considerando aquí, por ejemplo, una reconstrucción, no tengo ni idea, pero vaya. Esta iglesia se encuentra en Trondheim, en Noruega, y aparece un músico tocando un instrumento de cuerda. Es una especie como de placa de madera, por llamarlo así, que tiene 3 cuerdas, y el músico está tocando con un arco. Aquí ha habido diferentes teorías, una de ellas es que está tocando un instrumento muy parecido, si no es el mismo, llamado... voy a por ello. Jouhikantele, que en realidad es una especie de arpa que se toca con arco, que es de Finlandia, por el nombre, por lo de kantele. Yo me imagino que ya muchos habréis sabido que era finés, aunque no está del todo claro. Bajo mi punto de vista, y aquí me estoy lanzando yo un poco a la piscina, porque insisto que hay gente que se dedica a esto, que está estudiando qué narices es ese instrumento y no dan con ello, o al menos no está muy claro, a mí me parece un tagelarpa bastante potente. Lo que pasa es que es representado de una forma un poco rara, pero también porque la representación que se hacía en esta época no es como la que se hace ahora, no es realista, y me da a mí que es una especie de representación de un instrumento más por vía escrita que por haberlo visto, y lo han transformado en eso, pero no creo que sea un instrumento nuevo, ya os digo. Podéis mirarlo, escultura de la catedral de Nidaros, y podéis buscar ahí, además se encuentra relativamente fácil, si no os digo cómo encontrarlo, no tengo ningún problema, y veis la imagen, y es no sé, a mí me parece un tagelarpa, pero esto ya dependerá ya de los ojos que lo miren. Acabados los instrumentos de cuerda, e insistiendo sobre todo que muchos de estos instrumentos no se han encontrado en Escandinavia, ya sea por el material en el que estaban hechos o directamente porque nunca llegaron a Escandinavia, al menos en la era vikinga, vamos a ir con los instrumentos de percusión. Yo creo que los instrumentos de percusión, junto a la voz, posiblemente es uno de los instrumentos que siempre ha estado ahí. Es uno de los instrumentos que siempre nos ha acompañado. Más que nada porque es uno de los más sencillos de hacer. Pero, por desgracia, nos han encontrado muchos restos de estos tambores, llámalo tambor, llámalo como quieras. Nos han encontrado muchos instrumentos de percusión, pero viendo lo que tenían alrededor, nos podemos imaginar más o menos con qué elementos estábamos tratando. Desde el Botran celta, por ejemplo, hasta algunos instrumentos que tocaban, por ejemplo, en Finlandia. Los samis del norte tocaban un instrumento llamado goapdis, con doble D.
No ha sido fácil encontrar esto, ¿eh? Lo de siempre, si algún nombre de estos os interesa, y a veces es complicado porque están en otros idiomas y deletrearlo me puede llevar aquí todo el programa, es un poco absurdo. Si queréis o necesitáis alguno de estos nombres, me lo decís y yo os lo digo, no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues estos samis del norte tocaban el goabdis y los del sur tocaban el giebrie, con V también. Ya sabéis, instrumentos de percusión en los que se usaban pieles. Estos son dos chamanes fineses. Atentos a la forma de cantar porque luego vamos a hablar de ello. Si vais escuchando esto en algún medio de transporte, por favor, compartid este momento con el resto. Puede ser un gran momento. Ahora un poco de canto difónico o un intento. El documento original son 10 minutos así y os puedo asegurar que este tipo de cosas se utilizaban para llegar a estados alterados de conciencia. Y no solo aquí, en todo el mundo. Con esta plétora de instrumentos de percusión que tenían alrededor es muy posible que ellos usaran algo parecido. Lo que sí usaban, al menos está documentado, son los escudos, o al menos es lo que nos narra Bim Fatlan, nuestro querido llamado Bim Fatlan, que ya ha aparecido muchas veces en estos programas, pero él nos cuenta que hacían música percusiva con los escudos en algunos rituales, y esto es muy interesante. La gran pena es que posiblemente debido a los tipos de materiales con los que trataban, o directamente que no se enterraban, simplemente se destruían, por ejemplo, al final no tenemos muchos rastros de estos tambores ni de esta percusión. Y es una pena porque sí puedo entender que, claro, son instrumentos hechos de madera y de piel y eso con el paso del tiempo se destruye, pero no sucede lo mismo, por ejemplo, con otro instrumento de percusión que no son los tambores, obviamente, que son los sonajeros con cascabeles o con campanillas. Se han encontrado en varios puntos, aunque de nuevo tenemos que volver al barco de Oseberg, donde se han hallado 5 sonajeros. Entre otros muchos artefactos, el barco de Oseberg es una fuente inagotable de elementos, por recordar un poco, no sé si os acordáis, pero por si acaso, ya que antes lo he mencionado y no he profundizado, porque ya hablamos de él, pero básicamente se encontró a una pareja de mujeres, una mujer entre 60 y 70 años y otra de 50 a 55. Se piensa que posiblemente eran sacerdotisas o profetisas, o la típica mujer sabia, lo que era la volva. Posiblemente sería algo así, o una gerifalte o alguien importante, alguien de la realeza, no está muy claro, pero posiblemente por el tipo de cosas que tiene, por el elemento ceremonial o ritualístico que tienen estos sonajeros, seguramente estaría más vinculado a una sacerdotisa. Pero ya os digo, se han encontrado en más sitios, por supuesto, pero estos en concreto, los del barco de Oseberg, que es uno de los yacimientos más importantes de la historia vikinga, ahí por lo menos aparecen estos sonajeros que seguramente se utilizaban para expulsar a los espíritus malignos. ¡Ay! Si queréis ver más ejemplos, tomo aire de nuevo, el de Stobernhaugen, datado entre el año 800 y el 1000, y luego está el Akershus, como haría Andradio. Akershus. Así, con SH, Akershus, entre el 800 y el 900. Y por cierto, si os mola todo el tema del misterio y esas cosas, la fortaleza de Akershus es uno de los sitios más encantados de Noruega. Se dice que hay un fantasma de un perro, el fantasma de una mujer. La verdad es que tiene una historia un poco trágica porque, entre otras cosas, durante la Segunda Guerra Mundial los nazis lo usaron para llevar a cabo ejecuciones. Aún así, se construyó en el siglo XIII, así que queda fuera de nuestra era vikinga. Y quiero acabar los instrumentos de percusión con uno muy particular, uno que seguramente os va a sorprender, porque yo la primera vez que escuché un tema supuestamente de folclore danés, sueco o noruego, del que sea, vamos a decir folclore nórdico, empecé a escuchar el arpa de boca y dije, pero si esto es de las películas del oeste. El arpa de boca es posiblemente uno de los instrumentos más universales que existe. Es flipante. Te metes en el mundo de las arpas de boca y es increíble. Está en casi todas las civilizaciones. Es tremendo.
es ese sonido, ya os digo, el típico de películas del oeste. Es un lamelófono de metal, aunque también se puede encontrar hecho por bambú, depende de la zona del mundo donde te vayas. ¿Qué es un lamelófono? Os estaréis preguntando. Un lamelófono o un lameláfono, que se puede conocer de las dos formas, es un instrumento musical en el que hay una placa que está fijada solamente en un extremo y que tú puedes tocar. Si recordáis, en el primer programa del Descampado, allá por el 2016, os hablamos de la calimba. Bueno, pues la calimba es un lameláfono o un lamelófono. Precisamente por eso, porque son plaquitas de metal que tú puedes tocar con los dedos. En este caso, este arpa de boca, esta guimbarda también llamada o birimbao o trompe, dependiendo también del sitio donde vayas, se llama de diferentes formas. Bueno, pues esta guimbarda, voy a llamarlo guimbarda porque es el nombre posiblemente que más me gusta, usa un sistema parecido. Es difícil de explicar sin verlo. De hecho, lo veo muy absurdo. Si miráis una imagen o buscáis un vídeo, es una técnica bastante sencilla. Básicamente tú sujetas el arpa de boca con los dientes o con los labios y con el dedo, con el índice, vas moviendo la tira metálica que tiene. Y la boca funciona como caja resonadora y es lo que hace que varíe la nota. Es muy curioso de ver, a mí siempre me ha dado mucha grima cuando he podido tocarlo porque sientes la vibración en la boca y en los dientes y dices, a ver si se me van a caer. Y te da un poquito de mal rollo, pero en serio, un instrumento sorprendente que suena en mucha música tradicional escandinava o nórdica. El grupo que suena es Asinge con Y y con J y es un grupo danés. De toda la música que he puesto en todos los especiales, posiblemente junto a Garmarna, los que más me gustan. Y para finalizar, vamos a ir con el instrumento. Ese instrumento intransferible, ese instrumento único de cada ser humano, ese instrumento que nace con nosotros y muere con nosotros, como es la voz. Y aquí quiero hacer mención a una cosa que ya traté en un hilo en Twitter, que es el canto gutural, porque a pesar de que el canto gutural se ha desarrollado más en Asia que en Europa, de hecho ahí está el canto difónico mongol, el llamado Kumei, en el que tú escuchas la voz gutural, pero al mismo tiempo también puedes escuchar notas moviéndose. Los armónicos. Vamos a ponerlo. Son dos notas a la vez. Esto mi buen amigo José Luis Frías, con el que hice el programa sobre la música celta, nos podría explicar aquí con algunos ejemplos cómo se hace esto, porque él sabe hacerlo. Pero es que si nos vamos a zonas como Irán, Afganistán o Pakistán, hay un canto que se llama Balochi Nur Sur, que es muy parecido al mongol, solo que sin los armónicos. Es ese canto gutural. Y si vamos más allá, los Ainu, que son los habitantes de Hokkaido, eso es el norte de Japón, o los Inuit, que están en América del Norte, de hecho los Inuit, los vikingos se encontraron con los Inuit cuando llegaron a Groenlandia, era como, ¿pero qué hace esta gente viviendo aquí si aquí no se puede vivir? Bueno, pues también usan ese tipo de voces guturales. Pero es que esto va más allá. En este audio que os voy a poner ahora,
vais a escuchar a gente de Sudáfrica, a gente de Italia, a gente del Tíbet, a gente de Oriente Medio hacer este tipo de sonidos. Sudáfrica. Es una mujer, ¿eh? Italia. El Tíbet. ¿Y por qué os estoy contando esto? Porque la escuela de música gutural, y no estoy hablando aquí de death metal o de black metal, que en eso los suecos, bueno, los nórdicos en general, los noruegos, por ejemplo, con el black metal, los suecos con el death metal, hay una gran escuela de metal extremo por esos lares. Esta es la pista de voz del cantante de Opeth, de Mikael Åkerfeldt, cuya voz en realidad es así. Opeth son suecos. Sí. Y podríamos aventurarnos a decir que ese canto gutural está siendo aplicado en una música extrema. Pero si vamos a la música tradicional, os voy a poner por ejemplo a una artista que es de las Islas Feroe, Eivor Pálsdóttir. Atentos ahora a lo que hace. Es muy posible que en la era vikinga, incluso de antes, porque estas cosas suelen venir de mucho tiempo atrás, muchos siglos atrás, es muy posible que este estilo de canto se hiciera durante la era vikinga. Al menos tenemos un dato, que ahora vamos a ir con la visión que tenían, la visión musical que tenían los contemporáneos a los vikingos, la visión que tenían de ellos cuando les escuchaban tocar algún instrumento o cantar. Vamos a ir primero con la descripción que hizo en el 950 el viajero árabe Ahmed al-Tartushi, que es precisamente el que hace mención de esos gruñidos que salen de las gargantas de los vikingos, que parecen perros aullando, solo que menos amaestrados. Estas son palabras literales al escuchar unas canciones que estaban cantando unos vikingos daneses. Por lo general, en lo que respecta a la música, nos sucede lo mismo que con el resto de elementos que os hemos contado sobre los vikingos. La historia la escribían otros y estamos hablando de percepciones. ¿Y de quién venían esas percepciones? De gente que en primer lugar no le interesaba mucho la cultura nórdica y en segundo lugar seguramente la odiaba. Entonces, encontrar algo positivo es complicado. Por ejemplo, Alcuino de York. Alcuino de York es el que en el 793... después de los acontecimientos que sucedieron en Lindisfarne, escribió esto literalmente: los paganos derramaron la sangre de los hombres santos alrededor del altar y pisotearon los cuerpos de los santos en el templo de Dios como si fuera el estiércol de las calles. ¿Cómo iba a hablar Alcuino de York de la música vikinga? Pues mal. Y eso quedó reflejado, eso quedó por escrito. Lo que no se suele comentar es que Alcuino de York era uno de los asesores de Carlomagno.
¿Y qué pretendía Carlomagno sobre todas las cosas? Acabar con el paganismo. No nos sorprende tampoco la opinión. Hay más. Saxo Grammaticus, en el siglo XII, que Saxo Grammaticus es un nombre de banda de heavy metal muy bueno, por cierto. Bueno, pues este monje danés nos narra cómo en el siglo XI un hombre comenzó a tocar la lira delante del rey danés Erik Ellegot. Y, por lo que describe, esa música comenzó a provocar comportamientos, no voy a decir demoníacos, pero sí de rabia, no sé, como si tuviera la capacidad de poder transportar a la gente a un estado alterado de conciencia, pero un estado alterado de conciencia peligroso. Podríamos abrir más el abanico y mirar todas las descripciones que hacían, por ejemplo, los griegos, de los germánicos, de la música que hacían los germánicos, pero se nos puede ir un poquito de las manos y tampoco es plan. Así que vamos a finalizar ya con esta visión que tenían sus coetáneos de los vikingos y vamos a acabar con una cosa bonita, una cosa bella, que es la canción danesa más antigua, posiblemente la canción vikinga más antigua que se conserva, precisamente porque la partitura no es de la era vikinga, sino del siglo XIV. Vamos a adentrarnos un poco en esta historia porque es fascinante. Esa partitura aparece en un libro que se llama Codex Runicus, que es un libro que contiene leyes de la Iglesia, pero también historias sobre reyes daneses antiguos. Este legajo, en su última página, tenía una especie de partitura, pero que para sorpresa de todos ni tenía los neumas clásicos de la notación del siglo IX, con la que se empezó a escribir la música religiosa, y tampoco tenía la notación que habían traído los árabes un siglo antes, en el siglo VIII. Eran runas. En vez de notas musicales, eran runas. Y eso era muy raro, porque a partir del 1150 todo lo que se escribía en tinta se plasmaba o se escribía usando el alfabeto romano. ¿Cómo se llama esta canción? Su título es Soñé que soñaba. Y por analogía, podría ser algo parecido a lo que tenemos nosotros con el cuento de la lechera, porque nos habla de una chica que está soñando y sueña con convertirse en una mujer rica. Más o menos lo que sucedía con el cuento de la lechera. De hecho, las dos primeras líneas dicen: yo soñé un sueño la noche pasada de seda y pieles finas. Esas son las dos líneas que hay. Tiene pinta de ser la típica canción que pasó de generación en generación intentando enseñar o inculcar algún tipo de idea a los jóvenes, a los chavales, para su futuro. Me da la sensación, al igual que pasa con la fábula de la lechera, que en el fondo lo que busca es eso, creo que al menos esta canción pretendía lo mismo. Y sí, me imagino que estáis deseando escucharla. Os animo de nuevo a que busquéis la partitura porque es muy bonita. Lo más gracioso de todo es que se ha convertido en una melodía muy reconocida por los daneses porque empezó a usarse como señal, como música entre programa y programa en la radio danesa desde 1931. ¿Y sabéis qué? Tengo el documento. ¡Ay, qué emoción! Espero que hayáis disfrutado de este viaje a través de los instrumentos y de la música vikinga, entre comillas, música escandinava, música nórdica. La verdad es que gracias a estos especiales me estoy empapando mucho de los diferentes países, porque cada país pues te proporciona o te aporta cosas que suenan novedosas en tu oído porque no estás acostumbrado a escucharlas. Es lo mágico, es lo maravilloso, es lo fascinante de la música, del folclore de cada país, porque es tan cultural que cuando lo descubres es como de repente encontrar un legajo, un libro antiguo y tener todo el conocimiento frente a ti. No sé, la experiencia en general está siendo muy buena. También me ha costado porque he tenido que bucear en el folclore de las Islas Feroe, por ejemplo, o de Islandia, y no es tan sencillo, sobre todo porque ellos tienen su propio idioma y a veces encontrar información no es tan fácil, pero de verdad, dadle una oportunidad al folclore en general. Ni siquiera tiene que ser el folclore nórdico y no os vais a arrepentir, porque hay unas cosas tan maravillosas ahí fuera que es una pena que no estemos disfrutando de ellas. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente especial, que no sé si será de vikingos o de qué será, porque yo ya no sé nada. ¡Ay! ¡Un abrazo!
flecha, flecha. ¡Rota! Flecha, flecha, flecha rota. Eres Eric Flecha Rota. Guau, guau. Venga ahí el antipop bañado ahí. Vergüenza debería darte.